Bienvenido al estanque de novelas. Capítulo 1. Extraño, era un lugar extraño, en lugar de llamarlo lugar, era mejor llamarlo cementerio, ya que parecía una tierra utilizada para la eliminación de cadáveres ensangrentados. Llanuras y prados quedaron empapados de sangre. Los cuervos surcaban las tierras en análisis, royendo con sus picos los cadáveres que cubrían la masa de tierra. Naufragios y cadáveres flotaban por todos los océanos teñidos de rojo. Los copos blancos de nieve con los que uno estaba familiarizado se habían superpuesto con el color de la sangre, formando un cementerio de cadáveres congelados con extremidades que se podían ver sobresaliendo de la gruesa capa de hielo. Después de verse envuelto en terribles desastres, el clima siguió siendo el mismo independientemente de la estación. Ya no había un sol cálido para que la gente pudiera disfrutar tranquilamente ni llovizna que hiciera que la tierra reseca recuperara su vitalidad. Las condiciones del mundo entero eran terribles, era un infierno invernal donde las ventiscas nunca dejaban de soplar, seguidas de lluvias de cenizas en lugar de copos de nieve. Una enorme e interminable grieta se extendía por todo el cielo alrededor de la cual fluctuaciones y ondas se extendían lentamente. Si uno mirara el mundo, tendría la sensación de que en cualquier momento el mundo se hundiría en polvo y escombros. Entre los cadáveres, había algunos cuerpos maltratados con ojos muertos y cansados, mirando hacia cierto lugar con una mirada esperanzada, deseando que confirmara si ganaron o perdieron. En el centro del mundo árido y desolado, que recordaba a una sección calcinada del infierno, se alzaba un enorme pilar que parecía atravesar el cielo. Alrededor del pilar yacían cadáveres terrestres manchados de sangre de los que brotaba una niebla oscura. Los cuervos rugieron a su alrededor mientras se alimentaban de los cadáveres y alrededor del lugar desolado y árido estaba sentado un hombre con los ojos inyectados en sangre apoyado contra el pilar. El pilar en el que se apoyaba parecía ser el símbolo de la fuerza y de estar sobre algo siniestro que hacía que la mente se entumeciera de miedo. Tos tos, el hombre soltó una tos seca cuando abrió los ojos. Su visión era borrosa y atontada. Al presenciar la masa de destrucción dejada atrás, su expresión se arrugó y al mismo tiempo sintió que el dolor rezumaba de cada parte de su cuerpo. Le faltaba el lóbulo de la oreja derecha y una profunda cicatriz le atravesaba el ojo izquierdo hasta la cara. Le faltaban 2 dedos del pie izquierdo y su cuerpo estaba plagado de cicatrices acumuladas a lo largo de los siglos. Pero, como insensible al dolor, abrió los ojos cansados de los que empezaron a caer gotas de agua. Tenía la garganta reseca y ardía como si estuviera ardiendo. Podía sentir las esperadas miradas de los cadáveres sobre él, pero solo podía tragar saliva mientras se cuestionaba con voz ronca. ¿Soy el único que queda con vida? ¿Es este el final? ¿Es esta la victoria que buscábamos? Un viento tranquilo y triste sopló en respuesta a su pregunta. Se mordió los labios y las emociones brotaron de su pecho con ganas de desgarrar su pecho y estallar. Era la emoción de vacío que encuentra una persona cuando pasa el día y la noche logrando las metas deseadas, pero nunca ha pensado en qué hacer a continuación. El silencio junto con el vacío interior comenzaron a perseguirlo en un vasto lugar desolado lleno de un olor pútrido a podrido. Incapaz de mantener los ojos abiertos, sus párpados se cierran debido al cansancio. Murmullos y zumbidos resonaron en sus oídos, provocándole un dolor de cabeza punzante que casi le partió el cerebro. Su mente, que estaba nublada por el cansancio, no pudo discernir si esto era real o una ilusión. ¿Solo por cuánto tiempo puedes atraparme? ¿Por una década, por un siglo o por un milenio? No importa cuánto tiempo tome, seré liberado un día después de que todo tu cuerpo ya esté a punto de descomponerse. Una voz ronca resonó en sus oídos. Y una vez que salga, todo habrá terminado. Todo lo que has hecho para mantenerme enjaulado será en vano. Todos los sacrificios que has hecho no tienen sentido. Y tú, que eres el único que sobrevivirá, quedarás atrapado en un ciclo interminable de preocupación y miseria. Porque yo soy el fin. Todavía estaba escéptico y no sabía si escuchó la voz de verdad o si era solo una ilusión fugaz, pero lágrimas de sangre comenzaron a brotar de sus ojos mientras todos los recuerdos de su sufrimiento desde su nacimiento comenzaron a reproducirse en el bucle. Ante sus ojos. Su corazón parecía estar encendido de rabia. Apretó el puño hasta el punto de que sus uñas se clavaron en su piel y la sangre brotó de ella. Exprimiendo las fuerzas que le quedaban, abrió los ojos. Sus ojos se inyectaron en sangre y su respiración se aceleró mientras intentaba contener su desvanecimiento de conciencia. Si tan solo hubiésemos sabido sobre esto. Si tan solo esas perras nos hubieran ayudado en lugar de abandonarnos. Si tan solo tuviera alguien en quien confiar.
Aún no ha terminado. Esto no ha terminado y nunca lo será, no hasta que esté vivo. Lo arreglaré todo incluso si lleva eones tras eones. Mientras siga respirando, nada se acaba. No puedo permitir que sus sacrificios sean en vano. Más que eso, no puedo decepcionar a esa persona. El hombre se levantó con pasos tambaleantes y abrió los labios resecos. Y para ti que dices ser el fin de este mundo, yo seré tu fin. Tú que trajiste la desesperación y la miseria a este hermoso mundo, yo seré tu desesperación. Tu mayor miedo y tabú que te perseguirá hasta el final de tu existencia. Puedes que seas la encarnación del mal, pero yo soy el rey de todos los males. Yo soy el soberano de los males. Su voz resonó en todo el mundo. Sus gritos y declaraciones fueron acompañados por lluvias de truenos y relámpagos, mostrando la ira de los cielos, y el cielo se partió ante el aura poderosa que brotó del cuerpo. Voy a arreglar todo. Eso fue lo último que murmuró antes de que su imagen se volviera borrosa acompañada de un destello cegador antes de que todo en el mundo comenzara a desmoronarse. Como si hubiera sido golpeado por una pesadilla surgida de la nada, el niño se despertó jadeando pesadamente. Su corazón dio un vuelco y sus párpados temblaron. Se sintió asfixiado y con náuseas. Después de despertarse, su mente quedó en blanco por un momento y, jadeando pesadamente, comenzó a sentir falta de aliento. Incluso la almohada y la manta estaban empapadas de sudor. Su boca permaneció abierta pero no salió ninguna voz porque estaba sordo. Sentado aturdido y mirando alrededor de la habitación, su vista se posó en la pantalla del televisor donde se mostraba el juego Wrath of Theat. La introducción del juego se reproducía en bucle porque olvidó apagar el televisor conectado a PlayStation. Al observar una masa de tierra llena de sangre e inmundicia, como el estallido de una presa, el contenido de la pesadilla inundó su mente y de repente sintió náuseas. Las extremidades y órganos esparcidos por la tierra junto con el olor pútrido parecían frescos en su mente. Sus manos parecían estar mojadas de sangre y su visión teñida de sangre. Todo parecía volverse real, lo cual era demasiado para él en la actualidad. Su estómago se revolvió violentamente y sin poder asimilar más, corrió hacia el baño y sacó todo lo que tenía en el estómago. Los jugos gástricos acompañados de saliva y moco salieron en rápida sucesión. Vomitando, abrió la ducha y se dejó empapar por las gotas de agua que salpicaban su cuerpo y calmaron sus nervios tensos. Respiró hondo mientras el agua goteaba de su rostro después de empapar su cabello y descendía aún más, mojando todo el vestido que llevaba. El sueño fue bastante vívido, lo que lo hizo más desagradable. Muerte, muerte que se avecina, murmuró algo mientras recordaba lentamente el contenido de la pesadilla. Su cuerpo se estremeció de miedo como una hoja balanceándose debido al viento frío. Después de recomponerse, sonrió amargamente y rápidamente desechó el sueño. ¿Es un efecto secundario de jugar al juego de terror hasta altas horas de la noche? Parece que he estado demasiado absorto viendo anime, manhwa, novelas y jugando juegos que mi cerebro está captando inconscientemente cosas inútiles. Debería escuchar el consejo de mi mamá. Juro que a partir de hoy dejaré de jugar juegos de terror, quiero decir, no jugaré por la noche. Por cierto, ¿quién era ese bastardo que gritaba a todo pulmón? ¿Y qué diablos es soberano del mal? ¿Qué clase de nombre vergonzoso es este? Incluso los niños con síndrome de Chunibyo pueden encontrar mejores títulos. Olvidémonos de este bastardo. Recordar esa cara desfigurada me enferma. Se empató, tomó una toalla, se secó, se puso la bata de baño y salió. Miró el reloj y su expresión se endureció. Eran casi las 5 de la mañana. Había una superstición común de que los sueños que se ven por la mañana a menudo se hacen realidad. Aunque no era una persona supersticiosa, al pensar en el sueño, una sensación de asfixia lo invadió. Todavía hay algo de tiempo, debería tomar una siesta. El hombre se cambió de ropa y después de tragar agua de la botella, se recostó en la cama tratando de descartar la desagradable pesadilla sin darse cuenta de que la tranquila vida pronto cambiaría más allá de su sueño más loco. Capítulo 2. Anillo, anillo, el sonido de la alarma sonando una y otra vez lo frustró. Cállate, habló en un estado medio dormido y presionó el botón de la alarma con fuerza, apagándola. Después de despertar de la horrible pesadilla, solo después de que salió el sol se quedó dormido. En sus ojos aparecieron todo tipo de escenas distorsionadas que tenían su visión con sangre, lo que lo perturbó mucho. La pesadilla arruinó su mente hasta el punto de que le tomó un tiempo calmarse. Tomando una siesta corta por unos minutos más, escuchó un grito afuera de su habitación. Hijo, despierta rápido, ya son las 8:45.
Vas a llegar tarde al tren. Mamá, 5 minutos más, por favor, pronunció aturdido y volvió a dormirse. Después de 5 minutos, escuchó otro fuerte grito mucho más feroz que antes y su respuesta fue la misma que la vez anterior. Hundiendo su rostro en la suave almohada, se sometió al calor y la somnolencia sin darse cuenta de la sombra oscura que se avecinaba cerca de él. Hijo. Sí, mamá. Respondió con indiferencia, pero abrió los ojos cuando sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Te quedaste despierto hasta altas horas de la noche jugando? Antes de que el niño pudiera responder, la manta que llevaba fue repentinamente arrancada con una gran fuerza que también lo tiró de la cama y se estrelló contra el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par y con una oleada de ira, rugió como una bestia herida. ¿Quién diablos? Oye, mamá, ¿qué pasa? Ahogándose en el medio, su tono se volvió gentil y suave. Su mente se despertó sobresaltada al ver la forma demoníaca de su madre, se refería a su madre mirándolo con una expresión desagradable. Mamá, ¿por qué me despertaste así? Su mamá sonrió y señaló el reloj. Inclinó su mirada hacia el reloj y su expresión se distorsionó al ver la hora. Kayak. Saltó y gritó de pánico al ver que solo faltaban 37 minutos para las 9:30. Sin más, corrió hacia el baño para terminar las llamadas de la naturaleza y refrescarse. Vanessa miró a su alrededor, chasqueó la lengua molesta y salió dando un portazo con fuerza. En el pasillo, un hombre estaba sentado a la mesa del comedor y leía el periódico con tranquilidad. Lo dejó y luego miró las noticias en la televisión. Un grupo desconocido que causó el accidente de tren el mes pasado todavía está prófugo. La policía encontró algunas pistas después de registrarlos. Las pandillas están arrancando las vías, lo que provocó que el tren se descarrilara el mes pasado y ayer la policía encontró un conjunto de vías faltantes. Viendo la gravedad de la situación, el caso había sido entregado a las fuerzas especiales. Se envía una petición al ministro de Ferrocarriles para que se forme un equipo especial para revisar las vías y evitar accidentes. Cambiar. La televisión se apagó de repente. ¿Quién lo apagó? Habló enojado. El hombre giró la mirada y tragó saliva. Gotas de sudor le corrían por la frente. Cariño, ¿quién te hizo enojar ahora? Tú. La ira de Vanessa estalló al ver un paquete al lado de su marido. Caminó hacia la mesa y tomó el cuchillo, cortó el pan y comenzó a ponerle mantequilla mientras hablaba con irritación. Después de que salga hoy, quemaré todo su stock de novelas y juegos. Si no hago algo, desperdiciará su juventud en estas cosas inútiles en lugar de estudiar. Tos. Leonard trató de apaciguar el enojo de su esposa y le dijo, cariño, no dejes que tu enojo se meta en tu cabeza. Solo tiene 20 años. Le quedan años por delante. Déjalo disfrutar un poco. Después de todo, al casarte con una mujer tienes que vender tu libertad como dote. Eso es lo que quería decir, pero no tuvo las agallas para decirlo. Al menos está leyendo algo, ruido sordo. Leonard cerró los labios cuando el cuchillo apuñaló el trozo de mantequilla y la temperatura a su alrededor se congeló de repente. Querida, ¿querías arruinar a tu hijo y convertirlo en alguien como tú que simplemente holgazanea? No quiero que crezca y se convierta en un inútil como tú. Leonard quería refutar sus afirmaciones pero mantuvo la boca cerrada porque temía perder algo importante si abría los labios ahora. Crujir. Su hijo rompió la atmósfera incómoda que persistía entre ellos. Las palabras de Leonard golpearon su garganta mientras miraba a su hijo con incredulidad. Dos enormes círculos oscuros cubrían sus ojos dándole una apariencia de panda. La corbata que llevaba no estaba bien anudada y su camisa estaba medio fajada, dándole el aspecto de esos supuestos matones. Su expresión parecía bastante seria, lo que le hizo preguntarse si este hijo suyo iba a la universidad a estudiar o a pelear con alguien. Vanessa le lanzó a Leonard una mirada asesina y murmuró en voz baja, de tal palo, tal hijo. Reprendiendo a su marido, le preguntó, ¿dormiste siquiera anoche o desperdiciaste toda la noche haciendo algo inútil? El niño que fue sometido a la adquisición refunfuñó y dijo, dormí a la 1 pero, anoche tuve una pesadilla muy aterradora. La expresión del niño se oscureció y sus ojos se quedaron sin vida, lo que tomó a sus padres con la guardia baja. No me siento bien hoy. Todo su cuerpo se estremeció un poco cuando la escena de los cadáveres apareció nuevamente en su mente. El sueño fue tan vívido y horrible que cada vez que pensaba en ello, mi estómago se revolvía. Habló y cerró los ojos mientras inhalaba profundamente para aclarar su mente. En una situación normal, Vanessa ya habría comenzado a regañarlo, pero le dolía el corazón sin saberlo al ver a su hijo así. Parecía seriamente enfermo.
Hijo, si no te sientes bien, puedes largarte. No necesitas esforzarte. Roy sacudió la cabeza y dijo, no, estoy bien. Vanessa lo miró fijamente con una mirada suavizada y, dando un paso adelante, frotó el cabello de Roy con una suave sonrisa. Ya tienes 20 años y es hora de que hagas algo significativo. ¿Cuánto tiempo vas a estar atrapado en tu habitación? Todas las novelas que lees, todo el anime que miras y todos los juegos que juegas no son más que una forma de llenar el vacío de tu corazón. Te estás alejando cada vez más de la realidad al sumergirte en ellos. Así que trata de tomarte un descanso y pasar un tiempo afuera jugando con tus amigos. Mamá, no es eso. Intenta refutar esto con una expresión nerviosa. ¿Crees que puedes ocultarme esto? ¿Quién no quiere una vida ideal? ¿Quién no quiere vivir como un héroe con mucho dinero y ganándose el respeto de todos? Todo el mundo sueña con llevar una vida ideal como esta. Al principio comienza simplemente como un pasatiempo para disfrutar, pero pronto la gente se sintió profundamente cautivada por ello y se consideran a sí mismos viviendo la vida del personaje porque encontraron una parte de sí mismos en ese personaje que podía hacer cosas que ellos nunca podrían hacer. Atreverse a hacer. Una vida que consideran ideal. La esperanza y los sueños son cosas hermosas si se cumplen. De lo contrario, las mismas cosas que hoy te llenan de celo y felicidad, se convertirán en un veneno que te matará lentamente en agonía. Si no quieres quedar atrapado en una fantasía y un sueño así, es hora de hacer algo significativo para que al menos algunos de los que se quedan contigo puedan recordarte a ti y a tu acto. Es hora de que te levantes y te conviertas en un hombre adecuado. Las palabras de su mamá resonaron en sus oídos como bucles. Todo lo que dijo fue correcto y golpeó directo a su corazón. Lo sabía en el fondo de su corazón, pero estaba demasiado avergonzado para aceptarlo. Tal vez era su ego el que aún se refutaba tratando de salvar un poco de orgullo al llamado otaku. Quería decir que no. Quería decir que simplemente lo hacemos por diversión, aunque esta diversión a veces se extiende desde unas pocas horas hasta la mayor parte del día como un dulce veneno adictivo. Con expresión avergonzada, apartó las manos de su madre y habló mientras desviaba su mirada. Se hace tarde. Comeré algo en la universidad. Habló y estaba a punto de irse cuando escuchó la llamada de su padre. Leonard empujó el paquete hacia él y dijo, tengo un regalo para ti. Roy, que no estaba de humor para abrirlo ahora, simplemente lo recogió y dijo, echaré un vistazo en el camino. Con unas pocas palabras sencillas, salió. Sin que él lo supiera, este sería el momento del que se arrepentiría mucho cuando mirara hacia atrás. Vanessa se quedó mirando la expresión desolada de su marido. ¿Qué había adentro? Es una novela que se publicó recientemente y que él deseaba mucho. Pude conseguir una copia. Solo tenía 10.000 copias hasta ahora y me costó un poco de esfuerzo conseguirla. ¿Te atreves a regalarle otro libro estúpido? Vanessa sintió que le hervía la sangre al ver a su marido darle otra estupidez a su hijo. Si hubieras puesto tanto esfuerzo en otro lugar o hubieras pasado algún tiempo con él, nuestro hijo podría haber sido diferente. Vanessa quiso golpear a su marido, pero dejó de ver su mirada arrepentida. No necesitas lucir triste. Recuerda mis palabras, una vez que la abra, saltará de alegría. Vanessa suspiró tratando de calmarse. Seguramente verás la reacción que esperabas cuando regrese. Vanessa consoló a Leonard y le dio unas palmaditas en el hombro. Leonard asintió pero no sabía por qué había un sentimiento de inquietud en su corazón. De repente su corazón se sintió vacío, como si fuera a perder algo. Algo más precioso que cualquier cosa en el mundo. Encendió la televisión para desviar su atención. Maldita sea. ¿Por qué estás reproduciendo las mismas noticias en el bucle? Capítulo 3. Un suspiro se escapó de sus labios mientras caminaba por el camino vacío con el corazón apesadumbrado. Sus brazos que sostenían el pequeño paquete, sin saberlo, se sentían pesados por alguna razón. Varias emociones brillaron en sus ojos mientras lo miraba. Sabía que su padre podría haber estado esperando ver una expresión de alegría en su rostro tan pronto como le entregó el paquete, sin embargo, estaba demasiado estresado en ese momento para reaccionar. Mis reacciones aburridas debieron haberle herido. Al menos debería haber fingido ser feliz. Suspiro, debo agradecerle por este maravilloso regalo de esta noche. La verdad es que hoy no quería ir a la universidad pero tenía miedo. Miedo de estar solo. Puede parecer una broma que un hombre adulto tenga miedo después de una simple pesadilla, pero la pesadilla parece estar grabada en su mente y no importa lo que haga, no se le va de la cabeza. Actualmente, tiene mucho miedo de la repugnante pesadilla que lo atormentaba.
No era la primera vez que tenía una pesadilla. Todos pasamos por innumerables pesadillas que nos agitan enormemente. Él también era uno de ellos y había pasado por muchas pesadillas anteriormente. Había soñado con caerse de un acantilado, había soñado con ser atropellado por un camión y, de manera similar, tuvo sueños que eran lo suficientemente peores como para quitarle el sueño, pero nunca tuvo un sueño que le hubiera arruinado la mente. Cuando abre el grifo, en lugar de agua siente que sale sangre. Cuando vio el desayuno, vio trozos de carne podrida rellenos en el plato. Cuando miró el vaso de agua, en lugar de agua había sangre. Cuando pasaba por vertederos de basura, tenía la ilusión de cadáveres amontonados uno tras otro. Sus pies se vuelven pesados y parece hundirse profundamente en un abismo sin fin, y los cadáveres parecen estar a su alrededor. Escenas extrañas y repugnantes como esta se superponían a su vista si dejaba que su mente divagara aunque fuera por un momento. En lugar de asfixiarte quedándote solo, es mejor ir a la universidad y socializar con tu amigo. Una vez que su mente estaba ocupada, estaba segura de que todo esto terminaría. Supongo que debería buscar un médico si esta sensación repugnante no cesa. Bip, bip, entró en el tren faltando solo un minuto para su salida. Al encontrar un asiento, se dejó caer cómodamente en el sofá y miró el paisaje exterior tratando de relajarse, pero fue interrumpido por una voz suave a su lado. ¿Es este un libro? Roy miró al hombre con incredulidad. Con expresión desconcertada, giró la cabeza hacia el otro lado y preguntó, ¿cómo lo supiste? A su lado estaba sentado un hombre que parecía tener unos 40 años y tenía una suave sonrisa en su rostro. Pegatina, tiene un ISBN y, como autor, sentí que el paquete me resultaba familiar. Roy se sintió exasperado por un momento cuando un extraño conversaba con él de la nada. Sin querer parecer grosero, Roy respondió con una sonrisa. Es un regalo de mi padre. Tenía prisa y no pude abrirlo. ¿Por qué no lo abres ahora? Yo también quería comprar pero no pude conseguirlo debido a las ventas limitadas. Roy miró al hombre con los ojos entrecerrados mientras se preguntaba qué tipo de libro era este. Estaba seguro de que su padre no le daría su tipo de novela favorita. La mayoría de los libros que recibieron como regalo fueron una enciclopedia y libros de biografías de otras personas y un cuaderno de ejercicios mentales. Su curiosidad se apoderó de él y desenvolvió el paquete. Dentro del paquete había un libro con una tapa dorada que reflejaba los rayos dorados del sol. Los ojos de Roy escanearon el libro y sus ojos se toparon con el título del libro. El amanecer de la leyenda volumen 2 cerró la boca con las manos para evitar gritar debido a la excitación. Era su libro favorito. El volumen 1 de esto se publicó hace un año. El volumen 1 fue un éxito, por lo que decidieron imprimir 10.000 copias impresas limitadas. La versión de la novela web se lanzará la próxima semana. La felicidad de recibir el libro superó todas las emociones negativas que tenía. Su estado de ánimo que estaba en el fondo del pozo se elevó directamente hacia el cielo. ¡Ay Dios mío! Papá, me alegraste el día. Ja ja ja. Estás intentando demasiado reprimir tu entusiasmo. Roy escuchó una risa del anciano a su lado que le dio unas palmaditas en el hombro. El tren se detuvo y el hombre se levantó al escuchar el anuncio. Mi estación ha llegado. Joven, tienes un viaje difícil por delante. Espero que puedas afrontar las duras pruebas. Buena suerte. El anciano se levantó y regresó con una expresión extraña. Roy quería decir algo al escuchar las extrañas palabras pero solo pudo decir gracias. Quería preguntar qué quería decir el hombre, pero el hombre ya se había escapado. ¿Qué hombre tan raro? Quizás está hablando del contenido del libro. ¿El final es demasiado difícil de digerir? ¿El autor sacó algún tipo de mierda? Murmuró Roy preguntándose por las palabras del hombre. Roy habló, se encogió de hombros y abrió su libro. Se había sentido un poco mejor y pareció deshacerse de la emoción repugnante después de sentarse en el tren y, para distraerse aún más, decidió profundizar en el libro ahora mismo. Abrí la portada de la primera página y leyó las palabras que contenía. Este libro está dedicado a aquellos que atravesaron el camino de la oscuridad e iluminaron el camino para otros a costa de sus vidas. ¿No es demasiado pesado para ponerlo en la primera página? El corazón de Roy se aceleró con una extraña emoción después de leer esto, hojeó la página siguiente solo para sentirse mortificado. Sus labios se abrieron de par en par y su mandíbula casi cayó al suelo. ¿Qué? ¿Cómo? Las manos de Roy temblaron al ver las páginas en blanco una tras otra y mientras hojeaba el libro entero, su expresión empeoró. Bastardo sangriento. ¿Esto es una broma? ¿Cómo diablos pasó desapercibido un libro en blanco?
¿Es esto una estafa? Roy maldijo al estafador y le dolió el corazón al ver la etiqueta con el precio de $9.99 en el papel de aluminio sin envolver. Roy se sintió como si lo hubieran traicionado y sus emociones hubieran sido engañadas. Mi padre podría pasar por alto a la editorial después de saber que fue estafado. Miró hacia afuera y vio el ancho cauce del río por el que pasaba el tren. Roy apretó los dientes y estaba a punto de tirar el libro a un lado cuando el tren se sacudió. ¡Kiak! Gimió cuando perdió el equilibrio y su cabeza se golpeó contra un costado. El compartimento se sacudió y cayó. Una gran explosión sacudió violentamente el tren. La cabina se sacudió y el tren que circulaba por la vía se tambaleó de lado. Roy se agarró de las manijas de su asiento con una mano y envolvió con la otra la barra de la ventana con fuerza para equilibrar su cuerpo, pero la fuerza que tiró de él fue demasiada. Mientras se preguntaba qué estaba pasando, sus ojos se abrieron cuando todo el compartimento quedó volteado y antes de que pudiera saber qué estaba pasando, otro compartimento se estrelló contra ellos. El fuerte chirrido casi le rompió el tímpano y su visión quedó cegada por un momento. Auge. Astillas de metal fueron arrojadas mientras algunos compartimentos del tren estallaban debido a la colisión mientras que otros quedaban apretados. Las llamas comenzaron a correr desenfrenadas por todas partes, y una cacofonía de chillidos y gritos llenos de tristeza resonó por todo el lugar seguido del caos. El tren se descarriló de la vía provocando un lamentable accidente y envolviendo toda la zona con un humo oscuro que se elevaba hacia el cielo. En medio de todo esto, los compartimentos rodaron unos sobre otros y chocaron uno tras otro. Y para colmo, todo esto sucedió cuando el tren cruzaba el puente que cruzaba un estrecho canal fluvial. Algunos de los compartimentos rompieron el acoplamiento, atravesaron el marco lateral del puente y cayeron al río. Después de unos momentos, todo se detuvo. Las personas que estaban vivas y eran capaces de mantener la conciencia intentaron salir de los compartimentos y alejarse. Cemento, polvo y fragmentos de hormigón se mezclaron confundiendo las visiones de todos. El puente podría caerse. Deberíamos salir de aquí. Un hombre gritó al salir y vio grandes grietas en los bordes del puente y algunos compartimentos que ya se habían caído y arrastrados sobre los demás. Jadearon de miedo al ver la escena. ¿Cómo saldremos? Los compartimentos están bloqueando este lugar mientras que el otro extremo del puente está roto. ¿Tenemos que saltar al río? Pero no sé nadar. Más personas salieron con lágrimas, polvo y sangre manchando sus rostros. Y entre ellos, un joven de unos 20 años se tambaleó y cayó. A través de las rendijas rotas de la ventana, logró salir. Su visión era borrosa y sintió una sensación fría sobre su cabeza mientras la sangre goteaba de su cabeza. Miró a su alrededor y vio una atmósfera tensa. Afortunadamente, el puente tenía dos vías y era bastante ancho lo que permitió que el tren se detuviera tras ser arrastrado un poco. El conductor debió haber pisado el freno al notar la anomalía desde antes. Debido a la cautela del conductor, por ahora estaban vivos, sin embargo, los compartimentos del motor y algunos otros en la parte delantera tuvieron mala suerte y se rompieron, lanzaron el suspensor y la cubierta cayó al río provocando una fuerte explosión. Aunque fue desafortunado para ellos, debido a esto el puente al menos estaba en pie porque si el motor explotó en el puente, ¿quién sabía qué podría haber pasado? Girando su cuerpo, se apoyó en el compartimiento aplastado y sacó la botella, tomó unos sorbos para revitalizarse y despejar su turbidez. Podía escuchar suaves vibraciones dentro del compartimiento, todavía había gente apretujada allí. Su oído, que se había entumecido por un momento, comenzó a llenarse de chillidos y llantos. Podía escuchar gemidos y sollozos desde el interior del compartimento, sin embargo, estaba demasiado herido para ayudarlos. Sin embargo, agradeció su suerte por sentarse en la ventana, lo que le permitió salir primero. Al ver agua, las personas que estaban a su alrededor sintieron sed y se dirigieron hacia él. Niño, ¿podrías dejarme tomar un sorbo? Dios te bendecirá. Roy no tuvo reparos en ello ya que tenía otros dos guardados en su mochila. Mientras el hombre se acercaba. Temblar. El suelo tembló cuando la gente empezó a acercarse. Detente. No vengas aquí. Se está desmoronando. Sus corazones comenzaron a latir salvajemente. Fue en ese momento que un hombre tropezó hacia adelante. Fue una escena insignificante, pero cuando el hombre se estrelló contra la cabaña, el suelo de repente tembló una vez más. Roy y el resto apenas podían mantener su ingenio cuando sus esperanzas, junto con sus vidas, se derrumbaron.
El suspensor del cable en el que se apoyaba el grupo de cabinas se rompió y se deslizó por el puente. Chillido. Rumble. 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 Roy, quien estaba apoyando el cuerpo contra la cabaña, sintió que el corazón se le salía de la garganta y reaccionando a la emergencia, saltó hacia adelante para evitar ser golpeado, en caso de que la cabaña rodara o el suelo debajo de ellos se rompiera. Desafortunadamente, su camisa estaba metida en la barandilla al lado de la ventana y tiraron de su cuerpo. El suelo debajo de ellos se rompió y muchas personas cayeron, donde algunos fueron salvados por otros. Los demás que estaban observando la escena quedaron horrorizados pero, soltando un grito, saltaron hacia atrás asustados. Ah, ja, con fuertes gritos junto con un gruñido de dolor, varias cabañas caen al río. Sin embargo, en medio de todo esto, Roy pudo aterrizar de manera segura en el río mientras caía después de que cayeran los compartimentos. En medio de la caída, se arrancó la camisa, lo que evitó que los pesados compartimentos lo arrastraran hacia abajo. El río tenía una profundidad de alrededor de 2-3 metros, ya que se podían ver los pedazos de escombros flotando por todas partes. Roy era un novato en lo que respecta a la natación, sin embargo, con restos flotando por todas partes, solo necesitaba agarrarse a ellos y esperar al equipo de rescate. Su corazón latía frenéticamente y su cuerpo temblaba violentamente debido al miedo. Sin embargo, su adrenalina evitó que se perdiera y le ayudó a reaccionar rápidamente. Mar maldita, ¿qué demonios? Roy se mordió los labios. Quería maldecir su suerte pero se detuvo. Sintió que al menos tenía suerte de estar vivo. ¿Es esto lo que se siente al tener una armadura de trama? Gracias a Dios por salvar este cordero. De cierto modo, era mucho mejor y más seguro estar en esta situación que ser golpeada en el puente que podría caerse en cualquier momento. Como era un río que atravesaba la ciudad, no había tiburones ni amenaza de criaturas marinas peligrosas. Roy suspiró aliviado y justo cuando pensaba en agradecer nuevamente a Dios por tener misericordia de él, algo cayó sobre él y cegó su visión. Estallido. Un arco metálico del puente cayó sobre él y golpeó la cabeza de Roy, hundiéndolo en el suelo del río. Al tocar fondo, tocó algo. La sangre que goteaba de la figura ensangrentada fue succionada por algo que comenzó a emitir un austero dorado. Si Roy hubiera visto la escena, se habría asustado. Maldita sea, ¿cómo llegó este libro hasta aquí? Era el mismo libro que su padre le había regalado hoy. Se abrió el libro y las páginas pasaron una tras otra seguidas de fuertes ráfagas de viento después de que unas gotas de sangre cayeron sobre él. Se creó un pequeño remolino que envolvió a Roy. El libro que estaba empapado en sangre de repente brillante con una austeridad dorada que envolvió todo el cuerpo de Roy en una luz deslumbrantemente brillante. Capítulo 4. Ah, me duele mucho la cabeza. Siento la garganta seca y el cuerpo caliente. La oscuridad total lo envolvió por todos lados. Un mundo turbio y oscuro lleno de murmullos se hizo añicos instantáneamente. Los ojos del somnoliento Roy se abrieron al sentir un dolor punzante anormal en la cabeza, como si le hubieran golpeado la cabeza con un garrote repetidamente. En su estupor, intentó mover la cabeza pero no pudo mirar a su alrededor como si hubiera perdido el poder de mover la cabeza y las extremidades. Tenía los ojos nublados y todo a su alrededor parecía borroso y oscuro. ¿Qué está pasando? Me siento como si estuviera medio dormido. Puedo pensar, pero no soy capaz de percibir lo que me rodea aún en su ensoñación. Intentó concentrar su mente y descubrió que sus pensamientos eran difíciles de controlar. Su mente era incapaz de concentrarse en las cosas y comenzó a dispersarse con pensamientos aleatorios. ¿Por qué estoy en este estado y qué es este dolor? Lo último que recuerdo es que algo me cayó encima, entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Y qué es este dolor? Ah, es realmente doloroso, tuve una hemorragia cerebral o entró en coma. ¿Ahora me tratan en el hospital? Mientras innumerables emociones pasaban por su mente, sin saberlo, el dolor en su mente comenzó a disminuir. Y de repente su mente se sintió fría y relajada. ¿Qué diablos está pasando? Roy, que pudo percibir el cambio en su estado mental, finalmente salió de su ensoñación. Su visión turbia se dispersó y un techo de tela oscura y verdosa apareció en su visión. Roy, que estaba tratando de discernirlo, de repente se sobresaltó por la aparición de una pantalla azul que lo sorprendió enormemente. Sus ojos se abrieron mientras escaneaba el contenido de la pantalla que se mostraba ante él. Estado tienda bloqueado nombre. Lucas Bright especie. Humana grado de línea de sangre. Bronce nivel. 1 estrella habilidad de combate. G, fuerza. 1 estrella, agilidad.
Una estrella, resistencia. Una estrella, percepción. Una estrella, poder mágico. Una estrella, puntos de estadísticas. 2 exp. 0 profesión nivel de manejo de la espada. Principiante habilidades ninguno artes ninguno habilidad de línea de sangre. Bloqueado. Una serie de palabras y números aparecieron ante sus ojos. Roy, quien fue tomado por sorpresa, por un momento pensó que tal vez solo estaba soñando o que esta podría ser su ilusión al igual que la pesadilla de ayer. Roy sintió la sensación de poder mover su cuerpo una vez más y levantó las manos hacia él, sin embargo, sus manos pasaron la pantalla intangible. Movió sus manos haciendo todo tipo de movimientos extraños, pero la pantalla permaneció en su vista. ¿Qué está pasando? ¿Y Lucas, quién es? Roy murmuró débilmente y se levantó para mirar a su alrededor. Todo a su alrededor estaba un poco oscuro y se encontró en un suave y cómodo saco de dormir. Había una lámpara tenuemente iluminada a su lado y sus ojos se adaptaron lentamente a la atmósfera. Crujido, sus manos tocaron una especie de sábanas de tela suave. Silencio. Por un momento, excepto el sonido de su respiración, otros ruidos dejaron de existir. Le tomó un momento darse cuenta de dónde estaba. Estoy en una tienda de campaña. Se cosieron solapas en la entrada que accionaban como puerta. Miró alrededor del espacio y lo virtual siguió su vista. A través de la pantalla oscura, encontré una mochila al lado del saco de dormir. Ah, me estoy volviendo loco. ¿Qué diablos es esta pantalla? ¿Es un sistema como los de los juegos? Roy murmuró con tono de pánico. Inhaló profundamente para calmarse. Cerró los ojos y recuperó la compostura. Sin embargo, pensó que la pantalla podría haber desaparecido una vez que abrió los ojos, la pantalla virtual todavía estaba ante sus ojos. Roy miró la pantalla, particularmente el nombre, y lo repitió. Lucas, 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 curiosamente, el nombre le resultaba familiar, como si conociera a la persona. Mientras murmuraba el nombre, un dolor insoportable asaltó su cerebro, lo que le hizo sostenerse la cabeza y agacharse en el suelo. El dolor punzante parecía partirle la cabeza. Ah. Gimió de dolor y trató de levantarse, pero tartamudeó y cayó de trasero y gritó mientras su cuerpo se retorcía como un gusano. Niebla, ciudad, Mosville, Ivane, horizonte, academia, 3 días, una serie de murmullos entrecortados se escaparon de sus labios mientras Roy se retorcía de dolor y volvía a perder la visión por un momento. Después de una serie de arrebatos, el dolor persistió y Roy recuperó la conciencia. Sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo se sacudió en estado de shock. El sudor frío cubrió su frente y se cubrió la cara con una expresión de asombro. El amanecer de la leyenda. No, no puede ser. Necesito comprobarlo. Recordó la mochila que vio hace apenas un minuto. Murmuró Roy y su cuerpo se abalanzó hacia la mochila, abrió la cadena y comenzó a sacar las cosas que había en ella. Lo primero que notó fue una daga y un pequeño frasco de poción curativa. Lo dejó a un lado y buscó otras cosas. Un paquete de comida, una botella de agua de acero, algunos conjuntos de ropa, 2 de los cuales parecían una especie de uniforme, una linterna y un teléfono inteligente, y luego encontré un reloj. Hizo clic en el dial lateral y la pantalla se abre pidiendo la contraseña. Contraseña, contraseña. Mis recuerdos de este tipo todavía son borrosos. No recuerdo la contraseña. Podría haber otra manera. Roy murmuró y luego deslizó la pantalla y la pantalla de bloqueo cambió de contraseña a escaneo digital. Presiona su pulgar esperando que se abra el reloj. Con el suave timbre, el reloj se abrió. La pantalla finalmente confirma las sospechas de Roy. ID de usuario. Lucas Briggs estado. Primer año edad. 17 clase. Primer año rango. 2209 horizonte es real. Roy se desplomó en el suelo con una mirada hueca que todavía le resultaba difícil de creer. De los fragmentos de recuerdos y al ver el nombre de la academia, dedujo que de alguna manera terminó en el mundo de Town of Legend. Un mundo lleno de mitos y leyendas. Puedes encontrar todo tipo de escenarios y criaturas de fantasía aquí. La trama principal del libro sigue las historias de Frederick Frost, el lancero legendario que luchó contra viento y marea frustrando los planes de los demonios que querían devorarlo todo. En cierto modo, se puede decir que la trama principal se centró en la lucha entre el mundo y Demon. Hace miles de años estalló una guerra catastrófica debido a la invasión de demonios. Todas las especies se aliaron para formar un frente de batalla unido contra los demonios y se llevaron a cabo innumerables batallas devastadoras para repeler a los demonios. Durante la última batalla, Demon King luchó con todo y la devastación de tal batalla provocó que el mundo sufriera muchos cambios.
Al final de la batalla, el rey demonio y el santo marcial resultaron gravemente heridos. El rey demonio, al verse perdiendo la lucha contra el santo marcial, que fue designado como jefe de las fuerzas aliadas, usó parte de su poder para separar el continente demonio en un reino separado y lo trasladó a un nuevo plano debajo del mundo. Al final, el reino de los demonios se separó y los demonios se escondieron en el espacio oscuro mientras regresaban la paz y la serenidad. El santo marcial resultó gravemente herido y estaba en el último hilo de su vida, por lo que renunció a perseguir al rey demonio y decidió dedicar su vida al mejoramiento de la próxima generación. Mientras tanto, el rey demonio usó algunas artes prohibidas para sellar su vida mientras pasaba su testamento y una forma de resucitarlo. Fue escrito en el trasfondo de la novela y no muchos sabían todo esto. Sin embargo, este no fue el final. Cuando los demonios se retiraron, los Demon Kings, como el hombre bestia, los vampiros y varias razas de monstruos, forman una coalición que participa en una guerra constante contra los humanos. El protagonista de la historia es Frederick Frost, hijo de Duque Frost cuyo destino cambió debido a un encuentro fortuito con la lanza de Don Piercer. Sin embargo, hubo algo más que llamó la atención de todos. En la última página del volumen 1, estaba la frase: oculto bajo el velo de la oscuridad, el presagio de la destrucción empuja al mundo hacia la nada. Muchos expertos supusieron que esto podría ser una alusión al contenido del volumen 2. Roy, que estaba pensando en todo esto, de repente sacudió la cabeza para evitar que sus pensamientos corrieran por todos lados. Maldita sea, en lugar de pensar en todo esto, debería resolver los problemas principales primero. Antes de perder el tiempo pensando en todas las cosas problemáticas del mundo, necesita saber más sobre su situación, que comienza con cómo cerrar esta maldita pantalla. Roy observó la pantalla mientras intentaba discernir las ventajas de su llamado sistema. Intentó buscar la descripción de la pantalla a partir del conocimiento del libro. Por lo que recordaba, en el libro todos podían comprobar sus estadísticas con la ayuda del espejo divino en el templo. Había una persona que quería medir todas sus estadísticas pero no pudo hacerlo. Con los ojos y los sentidos, puedes discernir la fuerza de una persona, pero no puedes descifrar todas sus estadísticas particulares. Naturalmente, puedes someterte a pruebas para estimar todo esto, pero sería engorroso probarlo todo. El problema fue resuelto por la diosa. Recibió una revelación según la cual cierto tipo de espejo hecho de algunos materiales especiales después de ser bendecido por la diosa Rebeca reflejaría las características de una persona. Solo necesita pararse frente al espejo que reflejará el estado similar a la pantalla junto con su imagen. Sin embargo, a diferencia del sistema novedoso, Roy descubrió que la pantalla contiene algunas cosas adicionales. Exp, puntos de estadísticas y tienda. Excepto esto, todo lo demás siguió igual. Pensó que estos podrían ser sus beneficios de transmigración, que todavía le parecen increíbles. ¿Pero cómo lo apagó?, murmuró Roy, ya que era bastante frustrante ver la pantalla moverse con su mirada. Apagado del sistema. El sistema desaparece. Sistema apagado. Roy se agarró el pelo y se preguntó qué tipo de crisis encontró en su primer día. Nunca había habido ninguna mención de esto en ningún tipo de novela de sistema que leyera. ¿Tengo que vivir con esta pantalla parpadeando ante mis ojos? Es frustrante e interfiere con mi visión. Si el protagonista de otras novelas lo viera luchando por rechazar el sistema de esta manera, se morirían de risa. Roy maldijo e intentó calmarse. Roy, el acaparador de conocimientos de innumerables novelas, buscó una manera de pensar. Finalmente se le ocurrió una idea. En lugar de dar órdenes, cerró los ojos intentando ver el sistema con los ojos cerrados. Imaginó un sistema apareciendo antes de la oscuridad. Profundizó más y finalmente, su concentración alcanzó su punto máximo. Frente al espacio oscuro, una pantalla borrosa comenzó a materializarse. Veo. Repitamos este proceso para apagarlo, murmuró Roy y comenzó a pensar en el sistema desapareciendo de su mente. El sistema desapareció en el espacio oscuro y cuando abrió los ojos, para su sorpresa, el sistema había desaparecido de su vista. Intentó esto unas cuantas veces más y tuvo éxito. Estaba a punto de saltar de alegría cuando escuchó un fuerte crujido de trueno que lo hizo temblar de miedo. Roy salió y la escena que se desarrolló antes de que él lo sorprendiera. Nubes rojas cubrieron el cielo. Los truenos rugían. Un desierto interminable saludó su vista y lo horrorizó. Miedos desconocidos comenzaron a aparecer en su mente de repente. Solo entonces sintió que algo andaba mal. Había estado demasiado tranquilo.
Alguien como él que había muerto y había venido a este nuevo mundo, su mente había estado sorprendentemente estable. Tal vez fue porque su mente estaba preocupada por los pensamientos del nuevo mundo y sistema. O tal vez su mente fue influenciada por el dueño anterior para quien esto podría ser natural. Pero ahora que se dio cuenta, sus ojos comenzaron a llorar. Madre, padre. Mis amigos. Nunca podría volver a verlos, la escena de su madre regañando y la sonrisa de su padre apareció en sus ojos. Varias escenas de sus últimos 20 años aparecieron ante sus ojos. Cuanto más pensaba en ello, más vacío se volvía su corazón. Su corazón se sentía sofocado y, aunque se levantaban fuertes vendavales, el aire se sentía estancado. El poquito de razón y tranquilidad que desapareció inmediatamente. En lugar de transmigrar, sintió como si sus padres murieran dejándolo solo y ni siquiera pudo echar un vistazo a sus tumbas. La culpa comenzó a crecer dentro de él mientras pensaba en la mañana de hoy, cuando ni siquiera los había saludado adecuadamente y los había dejado con una sensación de sofocación. Era una escena que sabía que lo perseguiría. Goteo. 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 Con el sonido del trueno, la lluvia comenzó a caer empapando la ropa de Roy. Roy se quedó allí con una expresión en blanco y no sabía si sus mejillas estaban mojadas debido a la lluvia o debido a las lágrimas que salieron de sus ojos llenas de tristeza y arrepentimiento. Capítulo 5. Se volteó un cuaderno y un anciano con ojos azul oscuro se fijó en 4 horribles libros que había escrito a lo largo de toda su vida. Cada cuaderno contenía vívidas descripciones de registros históricos de las fases por las que había pasado el mundo desde su creación. Libro 1, la era de la creación. Se decía que un espacio ilimitado lleno de nada limitado por un período desconocido. Nadie sabe cómo nació una mota de luz en el vasto espacio de vacío sin fin que tomó la forma de una existencia a la que más tarde se hizo referencia como el Dios. El Dios omnisciente y omnipresente. Se decía que volar a través del vasto y vacío lugar le dio una sensación de desamparo y aburrimiento que lo llevó a hacer algo que cambió el vasto vacío. Eso comienza la era de la creación. Se sacaron los ojos para disipar la oscuridad. Uno se convirtió en el sol que iluminaba el mundo durante el día y el otro se convirtió en la luna que compartía una pequeña cantidad de luz durante la noche para evitar que el mundo descendiera a la oscuridad total. Su sudor forma vastos cuerpos de agua. Las partes de su cuerpo dieron forma al mundo y el contenido de su sangre dio origen a varios tipos de seres que ganaron sentimiento y comenzaron a evolucionar para convertirse en los actuales organismos vivos habitantes del mundo. Nadie sabe si esto era cierto o algún tipo de mito o superstición. Sin embargo, la búsqueda de la verdad nunca cesó. Libro 2, la era de la progresión. Después de la creación vino la progresión. Los seres vivos primordiales que cobraron vida enfrentaron una serie de crisis y catástrofes. Las calamidades naturales obligaron a los seres vivos a cambiar y evolucionar su forma de pensar. Cuando los seres vivos que fueron creados enfrentaron el riesgo de extinción, se materializaron dioses y diosas que heredaron el conocimiento del Creador y guiaron a los seres vivos hacia la salvación. Fue durante este período que comenzó a florecer el uso del maná para fortalecer el cuerpo y diversas artes y oficios para la supervivencia. Hacia el final de la era, apoyados por distintos dioses, surgieron diversas facciones que formaron asentamientos, dando lugar a diversos tipos de civilización. Demonios que estaban imbuidos de físicos fuertes respaldados por el dios demonio. Elfos que nacieron con grandes afinidades naturales y un control superior de maná y adoraban a la madre naturaleza. Los enanos que habían heredado el conocimiento de la artesanía se volvieron excelentes en la artesanía bajo la ayuda de la diosa de la sabiduría y el dios del herrero. Los humanos que podrían parecer más débiles entre el grupo, pero que tenían el mayor potencial para desarrollarse rápidamente entre otros también fueron apoyados por varios dioses y diosas y estaban especialmente bajo la protección de la diosa Rebeca, quien es considerada uno de los dioses más fuertes. Hubo otras grandes especies como los dragones que casi se extinguieron debido a su baja tasa de natalidad, los vampiros que son subespecies de humanos y demonios, los orcos, los hombres bestia que tienen las características tanto de humanos como de bestias, y varios tipos de especies de monstruos. Todo iba bien, pero los rápidos progresos provocaron choques de creencias e ideologías. Pero más que eso hubo un choque de avaricia. La avaricia y la arrogancia a menudo hacen que uno pierda la vista. La ambición de desafiar a los dioses y diosas y convertirse en uno para gobernar el mundo se volvió loca en todos. Y así comenzó la tercera era, la era de la conquista.
Antes de desafiar a los dioses, cada especie intentó acaparar todos los recursos saqueándose, matándose y masacrando entre sí. Ocasionalmente estallaron peleas entre naciones. Algunas peleas incluso alteraron la realidad, mientras que otras incluso cambiaron el panorama del mundo entero. Al final, el choque final fue entre las fuerzas aliadas de humanos, elfos y enanos y la coalición de demonios y otras especies de monstruos. Sería un error acusar a Demon de todo esto, ya que todos fueron responsables de ello. Siempre es la supervivencia del más fuerte y la fuerza era lo que más importaba, por lo que cada especie tenía su derecho a luchar por los recursos. Sin embargo, el rey demonio llevó las cosas un poco lejos y cometió un tabú. Se decía que el rey demonio recibió ayuda del dios demonio o de una fuente desconocida que aumentó su poder, lo cual era bastante extraño ya que él era quien quería deshacerse de los dioses más que nadie. Ambos lados estaban igualmente igualados y el resultado quedó en manos del rey demonio y el santo marcial, quienes fueron elegidos como héroes por la diosa para detener toda esta farsa. La batalla final provocó un desastre terrible que provocó que el mundo se dividiera en dos reinos formando aviones uno tras otro. Debido a esto ocurrió otro fenómeno extraño. La aparición de las mazmorras. La dimensión del mini bolsillo que parece ser el mundo entero en sí misma comienza a aparecer abruptamente. El mundo que ni siquiera se había recuperado de la crisis de la guerra se enfrentaba a otro escenario sin precedentes. Las mazmorras aparecieron de la nada y los monstruos surgieron de ellas y masacraron a todos los que estaban a la vista. Y el grupo que sufrió la peor parte de esta desgracia no despertó. No todo el mundo nació con la capacidad de sentir y manipular el maná. Y la capacidad de despertar era bastante baja en los humanos en comparación con otras especies. Incluso si despertáis, es difícil conseguir medios y recursos. Además de eso, los humanos se enfrentaron a graves factores limitantes debido al aspecto de las líneas de sangre. Y esto llevó al inicio de la búsqueda por parte de las personas de formas de protegerse que condujeron a la cuarta era. Libro 4, la era de la tecnología. La necesidad es la madre de la invención. Era una cita de un científico famoso que inició la reforma y la revolución desarrollando dispositivos y dispositivos de seguridad. Se inventaron los transportes para recorrer largas distancias, y los telegramas y más tarde los teléfonos para enviar estados de cuenta de forma inmediata. Se fabricaron engranajes, armas de fuego, cañones y artillería que brindaron a la gente común la oportunidad de protegerse de peligros de bajo nivel. El rápido desarrollo a través de años de investigación en todos lados finalmente estabilizó la situación brindando a las personas sin poderes el aire fresco del alivio. Aunque todo esto fue inútil frente a los verdaderos poderes, no se puede ignorar su importancia. El avance de la tecnología también ayudó a los despiertos que forman la columna vertebral de la sociedad como alquimistas, herreros, informantes y, sobre todo, médicos y cirujanos que tratan a personas que no pueden permitirse pociones o magia curativa de la iglesia. Con el reino de los demonios separado, el santo marcial dedicó su resto para el mejoramiento de todos. Las personas ambiciosas que intentan desafiar a los dioses fueron interrumpidas y la paz finalmente se restableció en todo el mundo. Sin embargo, aquí fue donde apareció una anomalía. Los ojos azules del anciano miraron 4 pilas de libros y miraron el libro actual. El libro representa la era actual y debería llamarse Era de Paz. Sin embargo, por alguna razón, no pudo hacerlo. En lugar de un bolígrafo, su mano sostenía una pluma clásica. La pluma parecía bastante normal, pero si se observaba de cerca se podía notar un tenue brillo dorado en la parte superior de la pluma que emanaba un sentimiento místico. La pluma era una pluma arrancada del ángel de mayor rango. Era un artefacto sagrado donde el usuario obtendría conocimiento del pasado, presente y futuro para narrar el evento y vislumbrar una parte del destino. Este era un artefacto de rango legendario. Sin embargo, solo podía acceder a la información permitida por el mundo, no puede ayudarlo a discernir algo tabú o prohibido por los dioses. La tinta utilizada para esto fue la vida misma del usuario. Y según la pluma, el nombre de la era actual es Calamity. Actualmente, solo había 2 páginas sin nada que valiera la pena, y no importa cuánto lo intentó, esta pluma nunca se volvió a mover después de comenzar 2 páginas. Antes solo había una línea que le interesaba, que era: había nacido el lancero legendario. La persona que cambiaría la perspectiva de las armas de batalla estaría a la vanguardia para enfrentar la calamidad. Pero como había perdido el interés en las peleas y las batallas, no despertó su interés. Sin embargo, la palabra calamidad era motivo de preocupación para él. Aunque había estado recluido, todavía necesitaba cumplir con su papel.
Se moría de curiosidad por saber qué iba a pasar. Todos los días sostenía la pluma y la presionaba sobre el papel, pero no pasaba nada. Pero hoy, cuando la sostuvo, la pluma comenzó a girar en el aire y a vibrar rápidamente. Era una señal de que algo importante iba a suceder. Después de que su vida fue absorbida por la pluma, como si estuviera controlada por hilos invisibles del destino, la pluma finalmente se movió. Innumerables hilos del destino se habían entrelazado y el futuro se había vuelto turbio de repente. El mundo lo necesita. Sin embargo, no permite su existencia. La muerte siempre lo buscaría. Si muere, la existencia del mundo podría estar en peligro. Sin embargo, si logra sobrevivir, se enfrentará a la calamidad. La pluma dejó de escribir, pero las manos que la sostenían temblaron. Sus ojos se abrieron de par en par y una sensación siniestra de hormigueo fue seguida por millas de susurros que resonaron en su cerebro. Una fuerte reacción lo golpeó y le hizo toser sangre. Tos, tos, tos. Se puso de pie, se limpió la sangre de los labios y miró las palabras con incredulidad. En toda su vida, nunca había visto palabras confusas como esta. Más que un acontecimiento histórico, parecía más bien una vaga profecía. ¿Quién es esta persona? ¿Qué calamidad va a afrontar el mundo ya a quién se refiere? ¿Y cuáles son estas declaraciones contradictorias? El mundo lo necesita pero no puede tolerar su existencia. Algo había sucedido. La providencia del mundo parecía haber sido torcida. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Quién provocó esto? Repitió la frase y profundizó tratando de comprender el profundo significado y la sabiduría detrás de las palabras. Incapaz de entender nada, simplemente miró por la ventana que estaba llena de una espesa niebla blanca y murmuró. «Oh diosa, ¿qué les espera a los pobres corderos de este mundo?» Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Capítulo 6. Goteo. 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 El agua de lluvia salpicó la tienda, empapando el suelo alrededor de la tienda. Afortunadamente, la tienda era impermeable, de lo contrario tendría que buscar un escondite por la noche. No le resultó fácil aceptar la realidad que se le presentó de repente. Morir y transmigrar, el tema que ayer le sirvió de entretenimiento, se volvió real para él de la nada. Su corazón, que estaba hecho un desastre, no le dejaba dormir. Tenía los ojos un poco rojos e hinchados. Dentro de la tienda resonaron débiles murmullos de aire desgarrador mientras blandía su daga en el aire tratando de familiarizarse con la daga. Si no fuera por la lluvia, ya se habría apresurado hacia la academia. Después de todo, estaba en el vasto desierto en algún lugar entre la capital y Mist City. Los peligros acechan en todos los rincones de este mundo. Las mazmorras pueden aparecer de la nada y arrojar monstruos y, si no, el vasto desierto atesora variedades de bestias demoníacas que representan una amenaza para su vida. Como un despierto, el propietario original puede que no le tenga miedo a la naturaleza, pero la verdad es que estaba muerto de miedo. Incluso en el mundo original, la gente muere al ser golpeada por perros y varios animales salvajes que se enfurecieron. Incluso fue perseguido por un perro cuando era niño, lo que se convirtió en una especie de trauma. Al igual que los humanos, las bestias también se vuelven más fuertes debido al maná, y si tuvieras mala suerte de encontrar una, estaría en problemas. Además de eso, hay posibilidades de que los bandidos lo saqueen, sin embargo, debería estar a salvo de ellos, ya que lo ignorarían al ver su apariencia lamentable. Y no tiene buenas estadísticas para aumentar su confianza. Anoche no pude dormir así que buscó el recuerdo del dueño original. No sabía si esto era una mera coincidencia o no, el nombre de su madre era Vanessa y el nombre de su padre era Leonard, que era el mismo que en su vida anterior. Sus padres eran mercenarios que se conocieron durante una misión y se enamoraron mientras completaban la misión. Dado que la vida de los mercenarios estuvo llena de fatalidades y peligros, decidieron instalarse en una propiedad que sus abuelos dejaron en el norte cuando su madre quedó embarazada. Su hijo, que ahora es él, logró aprobar el examen de ingreso a la academia sorprendentemente, aunque Roy no pudo recordarlo. El recuerdo de haber tomado el examen de ingreso estaba en blanco como si nunca lo hubiera hecho, lo que le hizo preguntarse si esta estratagema de alguien que lo puso en el cuerpo de Lucas y borró algunos de sus recuerdos. O todos los recuerdos que tenía de su vida anterior podrían ser algún tipo de manipulación de alguien. Y si es cierto, ¿cuál fue el motivo? Solo pensar en todo esto le da escalofríos, por lo que intenta deshacerse de todos estos pensamientos perturbadores. Está vivo después del accidente, eso es lo más importante. No era más que un estudiante universitario normal de 20 años. No tiene rasgos distintivos ni tenía pleno conocimiento del futuro.
Si recuerda correctamente, el libro 1 cubre aproximadamente 5 o 6 años en este mundo. Sus conocimientos solo son útiles hasta ese periodo, después del cual tuvo que depender de sí mismo. Era un mundo semimoderno donde se le daba tanta importancia a la tecnología como a la magia. Los trenes eran un medio de transporte común, sin embargo, no todas las regiones estaban conectadas por vías férreas, ya que había muchos lugares inadecuados para tender vías. Ahora estaba en el imperio de Chipre. Hay 2 imperios más a su lado y muchos pequeños estados principales se unieron para formar reinos de coalición conjunta. Después de un largo viaje, su última estación fue Mist City, que está conectada con la capital Ibane. Sin embargo, el tren a la capital fue detenido debido a la presencia de un brote de mazmorra en algún lugar en medio de las vías. La academia comenzaría en 3 días y todos los trenes estaban detenidos hasta nueva notificación, por lo que este niño decidió tomar un carruaje de caballos hasta Capital Ibane. Sin embargo, al escuchar el alto precio, decidió caminar solo. Entonces, después de comprar una tienda de campaña, inició su viaje hacia la ciudad capital. Comenzó su viaje el viernes y hoy es sábado. Son las 6:30 de la mañana. Maldito hombre. ¿Pensaste que tenías una oportunidad contra el peligro que representa la naturaleza solo porque estás en el reino de una estrella? El protagonista puede enfrentarse a 10, una estrella por sí mismo cuando estaba en una estrella, pero ¿estás seguro de que puedes elegir uno? Según mi memoria, no tienes ninguna técnica de espada. Ni siquiera tienes una espada. Solo existe esta daga. Roy, que ahora era Lucas, habló con un suspiro. El dueño original parece bastante extraño. Para despertar, uno debe comenzar a entrenar temprano para fortalecer su cuerpo físicamente, después de lo cual debe canalizar maná dentro de su cuerpo respirando maná a través de una determinada técnica. Pero no hubo ninguno. No había ninguna técnica de respiración o canalización de maná en la memoria para que él la usara. La otra forma era para aquellos que se convirtieron en magos, pero según los recuerdos, el propietario original era un espadachín. Intentó blandir la daga y descubrió que el movimiento estaba bastante oxidado y no parecía natural. Además, había una falta de coordinación entre los movimientos de su cuerpo y el proceso de pensamiento. No sabía si esto era un problema con el dueño original o debido a la transmigración, y su físico estaba bastante mal. ¿Podrías contar el número de costillas deslizando el dedo sobre el pecho? Sé que estoy regañando mucho, pero cuando la vida te arroja mierda por todos lados, solo puedes maldecir, murmuró y dejó de blandir la daga. Hay varios personajes en una novela. El aspecto más problemático de un extra es que nunca sabes lo que te va a pasar. La mayoría de las veces las muertes de personas se mencionan sin sus nombres y solo se dan en números, ¿y si él es uno de esos desafortunados? La academia selecciona 4.000 estudiantes, pero recordó que el número de estudiantes mencionado al principio era menor de lo que significa, el resto no pudo lograrlo. ¿Y si es uno de esos desafortunados que murieron en el camino? Su dolor había disminuido mucho con el llanto, pero esto lo dejó con una profunda sensación de angustia e impotencia. Y ese hijo de puta estafador que le vendió a mi padre el volumen 2 de Dawn of Legend que estaba completamente en blanco. Esto significa que no sé nada de los eventos que suceden en el volumen 2. The Dawn of Legend era una novela web y el libro impreso se publicó anticipadamente. Podría leerlo si muriera un poco tarde. Como su nombre no aparecía en ninguna parte, estaba seguro de que era un extra, por lo que la única ayuda que tenía era el conocimiento de la novela. Sin embargo, las trampas aquí eran bastante menores y raras. En primer lugar, el protagonista es un lancero, mientras que ahora es un espadachín. Es posible que el protagonista ya haya heredado la lanza, por lo que no hay mucho que pueda hacer al respecto. La mayoría de las artes de la espada se transmitieron de generación en generación en las familias nobles, por lo que él no puede optar por ellas. Y segundo, no hay muchos trucos que te hagan más fuerte. Había objetos y artefactos, pero no pueden hacerte fundamentalmente más fuerte. No siempre puedes confiar en ellos. No sé por qué ni cómo terminé aquí, pero espero que no haya ninguna conspiración detrás de esto. El agua en este mundo es bastante profunda. Sin nada que le tranquilizara, se volvió hacia el sistema para descubrir algo. Estado tienda bloqueado. Nombre: Lucas Bright. Especie: humana. Grado de línea de sangre: bronce. Reino: una estrella. Habilidad de combate: G, fuerza. Una estrella, agilidad. Una estrella, resistencia. Una estrella, percepción. Una estrella, poder mágico. Una estrella, puntos de estadísticas. 2 exp. 0 profesión. Nivel de manejo de la espada: principiante. Habilidades: ninguno. Artes: ninguno. Habilidad de línea de sangre:
Bloqueado. Lucas escaneó sus estadísticas. Parecía bastante normal y similar a alguien que acababa de despertar recientemente. La resistencia que tenía menos de signo significaba que era un poco mejor de lo normal. Sin embargo, el poder mágico debería ser de una estrella, entonces, ¿por qué hay un signo menor? Los no despiertos no tienen maná. ¿Este tipo tuvo problemas durante el despertar? Ahora estoy en el desierto. Puede que haya monstruos del brote de la mazmorra o bestias que podrían estar buscando presas. Tengo 2 puntos de estadísticas. No sé cuánto podrían aumentar las estadísticas, pero no creo que aumentar la fuerza sea plausible. No importa que, las bestias o monstruos en uno, estar seguramente deben tener más fuerza que yo, que tenía las estadísticas de un recién despertado. Incluso si me encuentro con un tipo veloz, su fuerza combinada con la ferocidad podría hacerme difícil lidiar con ellos. Así que en lugar de luchar contra ellos de frente, es mejor evitarlos tanto como sea posible, así que creo que debería aumentar mi percepción y poner la estadística restante en agilidad. No sé acerca de la resistencia. Dado que es menor que el valor estándar, quién sabe si el aumento sería sustancial. No sabía si sus pensamientos eran correctos o no, ya que no era alguien que supiera todo sobre esto. Después de todo, creció en un pueblo, no en una jungla, y tampoco le habían enseñado habilidades de supervivencia. Reflexionando por un momento, puso un punto de estadística en percepción y agilidad. Vio un cambio en el letrero en las pantallas. Veamos cuál es el trato con la tienda. Está a punto de hacer clic en él cuando de repente una picazón se extiende por todo su cuerpo. ¿Qué? Su expresión estaba distorsionada y apretó los dientes para soportar la sensación incómoda. No sentía ningún tipo de dolor, más bien todo su cuerpo parecía picar, lo que lo hacía sentir incómodo. Solo duró un momento y luego una sensación refrescante invadió su cuerpo. Su mente se sentía tranquila y se sentía más vivo que nunca. Sus oídos se animaron y el sonido de la lluvia pareció más fuerte. Su vista también parecía haber mejorado. Todos mis sentidos han mejorado. Puede deberse al efecto de la percepción y la velocidad, necesito hacer una prueba. Lucas examinó su estado e hizo clic en la tienda. Comercio necesita 500 puntos de experiencia para evaluar la tienda. 500 puntos de experiencia, murmuró Lucas, preguntándose cómo ganar puntos de experiencia. Hasta donde él sabía, los sistemas asignan misiones y puntos de recompensa al completarlas, sin embargo, no había señales de ninguna misión en ninguna parte. ¿Obtendré puntos de experiencia al matar? Pero esos puntos no son generalmente útiles para subir de nivel, pero no hay niveles en la interfaz, así que es solo para comprar en la tienda. No es como los sistemas que he leído en otras novelas. Es diferente. Entonces la única manera de volverse más fuerte y sobrevivir en el duro mundo es seguir el procedimiento estándar común e inscribirse en la academia. Lucas evaluó por un momento su situación y pensó que era mejor salir de ese lugar lo más rápido posible para no poner en peligro su vida. Sin embargo, para eso necesitaba esperar a que pasara la tormenta. 2 horas más tarde, el ruido de la lluvia cesó y la atmósfera quedó en silencio. Lucas salió y contempló las interminables y vastas tierras cubiertas de un exuberante verde superpuesto por los suaves rayos del sol que emergían de las nubes. Lucas miró el sol brillante y con expresión resuelta, apretó la palma con fuerza. Ya que tengo la suerte de sobrevivir y se me dio la oportunidad de vivir de nuevo, solo tengo que darlo todo para sobrevivir en este mundo duro y llevar una vida plena. Capítulo 7. La suave brisa lo acarició mientras caminaba hacia adelante. El aire se sentía fresco y refrescante. El suelo se llenó de un verde exuberante y Lucas fue recibido por la vista panorámica del sol naciente, llenando su corazón de vigor y entusiasmo por lo que este mundo tenía reservado para él. Podía sentir vivacidad y riqueza a su alrededor. No sabía si esto se debía al maná o a la ausencia de contaminación. Todo en el mundo estaba hecho de maná y, a diferencia de la Tierra, donde las criaturas vivientes permanecen convertidas en fósiles y luego en compuestos de carbono, los restos muertos se convierten principalmente en una fuente de maná que se mezcla con el medio ambiente. Puede haber grandes diferencias en el proceso de procesamiento y otros procesos. Lucas observó su alrededor buscando el camino. Internet no parece funcionar fuera de la ciudad. La batería del teléfono estaba en un solo dígito y, excepto para llamadas de emergencia, su teléfono es prácticamente inútil aquí. En lugar del motor de búsqueda Google, este mundo tenía Eagle, pero era inútil por falta de red. Al menos hay un teléfono inteligente en este mundo.
Según la dirección del mapa, el propietario original debía seguir la dirección noreste y allí encontraría un camino estrecho que convergería en el camino ancho que conducía a la capital. Una vez que se acerque al amplio camino, encontrará todo tipo de personas y podrá sentir alivio. Espero llegar sano y salvo y encontrar a alguien que me acompañe en el viaje. Afortunadamente, sus oraciones fueron respondidas rápidamente, sin embargo, solo su última parte pareció haber sido escuchada. Después de caminar unas horas, llegó al final del prado. La topografía había cambiado rápidamente. Los pastos fueron reemplazados por arbustos y los arbustos pronto fueron reemplazados por árboles bajos cuyas alturas parecían extenderse más a medida que caminaba. Lucas luchó por hacer coincidir la descripción del lugar con el conocimiento del libro, si es que existía alguno. Se decía que Horizon estaba ubicado hacia el borde exterior de la ciudad de Ivane en los límites del bosque Blood Peach. También sirve como línea de defensa entre la peligrosa bestia y la capital. El bosque Blood Peach era bastante vasto, por lo que el terreno podría ser así por un tiempo hasta que los humanos sacaran los árboles para crear prados abiertos. Podrías encontrar mini bosques como este en el camino. No pensé mucho mientras leía, pero ¿por qué es necesario construir una capital cerca del bosque? Se está poniendo en riesgo innecesariamente la vida de personas normales. Sacudiendo la cabeza, se adentró en el bosque siguiendo el sendero angosto con la esperanza de encontrar el camino ancho y algunas personas que lo acompañarán en su camino hacia Ivane. El bosque quedó sumido en el silencio. El camino oscuro estaba cubierto de hojas, flores, arbustos y hongos que crecían por todas partes. El nicho del bosque estaba lleno de una rica vegetación que lo alarmó. Todo esto atraería a pequeñas bestias que luego atraerían a bestias más grandes para que se aprovecharan de ellas. Parece ser un lugar inmaculado e incluso si no era el bosque el que la gente no visitaba con frecuencia, tenía una sensación natural. Cuanto más humanos visitan el lugar, más caminos se dividen y más amigable se vuelve el lugar para la gente. No importa cuán remoto sea, si hubiera una aldea cerca, siempre habría al menos un camino, ya que los bosques son tesoros de recursos, ya que lugares como estos tienen una alta densidad de maná. Semillas de todo tipo cubrían su ropa. Desde semillas que parecían esponjosas hasta púas que podrían perforarte y querer picarte. Los caminos accidentados junto con todo tipo de factores molestos lo hacían sentir bastante terrible. Lucas, que atravesaba el lugar de manera constante, de repente se congeló cuando sus sentidos hormiguearon. Sniff sniff, en el camino, un olor pútrido y podrido me asaltó de repente. Era un olor tan repugnante que lo hacía sentir como si estuviera cerca de un basurero dejado al aire libre durante días. ¿Qué es esto? Lucas sintió un extraño presentimiento y exploró sus alrededores buscando la fuente del olor. Después de caminar un poco, Lucas encontró un rastro de color sangre que salía de la corteza caída de un árbol. La sangre se había congelado y se había vuelto de color rojo oscuro, pero no pudo discernir cuántos años tenía. Dudando por un segundo, giró la mirada y sus ojos vieron un rastro de sangre que conducía al arbusto. Trago. Tragó saliva y su corazón dio un vuelo. Su mente quedó en blanco como si le hubieran disparado. Secó las gotas de sudor de la frente maldiciendo su suerte. Tenía ganas de vomitar pero no había nada en su garganta. Debería darme la vuelta. Puedo morir si voy más lejos de aquí. No estoy acostumbrado a pelear ni conozco artes marciales, así que incluso si me encuentro con una bestia de una estrella, sin ninguna experiencia previa, puedo morir. Lucas reprimió su curiosidad por aventurarse e ignoró la escena, caminó hacia atrás tratando de girarse y caminar dando un rodeo. Tomó un poco de tierra y se la aplicó sobre sí mismo con la esperanza de que esto ocultara su olor. Sin embargo, mierda. Lucas casi maldijo en voz alta cuando vio cadáveres mutilados tirados aquí y allá. Partes del cuerpo estaban esparcidas por todos lados y los pasos de Lucas estaban a solo 1 centímetro de pisar algo que parecía una oreja, difícil de determinar debido a las hojas resecas a su alrededor. Su corazón empezó a latir frenéticamente al ver todo esto. Debe ser obra de alguna bestia. Maldita sea, Lucas retrocedió lenta y lo más débilmente posible. Sacó la daga corta y aflojó las correas de los hombros de su mochila, colocándola en un brazo para poder usarla como escudo en momentos de necesidad. Mientras tanto, sacó su celular. En esta era, el peligro de los monstruos, bestias y mazmorras siempre está a la vuelta de la esquina. Para la seguridad de los ciudadanos, en todas las ciudades se han creado centros de emergencia donde los guardias de seguridad pública actúan como socorristas.
Al activar la señal, tu ubicación actual será enviada al centro de emergencias más cercano que acudirá al rescate. Sin embargo, si estás demasiado lejos o no se envía la señal o no hay suficientes personas para atender el problema, debes prepararte para tu descanso eterno. Y quien había leído la novela sabía lo inútiles que son en la mayoría de los casos. Lucas oró en su corazón mientras tomaba su teléfono inteligente y veía la señal aparecer y desaparecer rápidamente. Las expectativas llevaron a la insatisfacción. Frunció el ceño y simplemente presionó el botón dejando todo a su suerte. Lo devolvió e intentó escapar de este lugar lo más rápido posible. Después de pasar por muchos giros y vueltas evitando el olor a sangre, Lucas notó que el terreno cambiaba. Sus ojos brillaron alegremente cuando el bosque se volvió menos denso. El camino se hacía cada vez más ancho y podía ver el final del bosque. La felicidad brilló en sus ojos como si acabaría de recuperar su libertad después de haber estado encarcelado durante tanto tiempo. Podía ver vastas llanuras y sentir vientos frescos acariciándolo. Finalmente vio el ansiado camino y cuando se acercó al borde exterior del bosque, finalmente sospechó aliviado. Estoy fuera de ese maldito bosque. Ja. Gracias a Dios, yo soy, un olor que le resultaba familiar, transportado por el viento, asaltó su nariz nuevamente. Estaba más espeso y pútrido que antes. Un terrible y fuerte hedor lo rodeó y cuando giró la cabeza hacia la derecha, su cuello se congeló como una estatua. Sus pasos se detuvieron cuando encontraron un lobo gigante parado en el claro del bosque. Junto a él estaban presentes 3 cadáveres y muchas cosas esparcidas por el lugar. El tamaño del lobo era de casi 2 metros y cuando notó la presencia de Lucas, este llevaba su flequillo afilado. Al ver la luz del sol reflejada en esos colmillos, Lucas sintió que su alma abandonaba su cuerpo y reservaba un boleto para otra reencarnación. Capítulo 8. Una señal de advertencia sonó llamando la atención de la persona que estaba mirando la pantalla de la computadora. Al recibir la llamada de emergencia, el hombre reaccionó rápidamente y conectó el walkie-talkie con su superior. Cualquier problema. Capitán afirmativo, tenemos una emergencia. Hay una señal de emergencia del sector 2040. Repito, hay una señal de emergencia del sector 2040. El hombre repitió sus palabras esperando más confirmación. Sector 2040, el bosque Uigluor. Si no recuerdo mal, hubo una fuga de una mazmorra de rango G el mes pasado y enviamos fuerzas para eliminar a los monstruos. Una voz solemne llegó desde el otro lado. Sí, capitán. Sin embargo, incluso después de limpiar, recibimos una señal de emergencia desde allí. ¿Es el mismo lugar donde hemos recibido quejas sobre personas desaparecidas o atacadas por bestias recientemente? Preguntó el capitán en tono brusco. Había una pizca de disgusto en su tono. ¿Cómo puede una persona que supervisa los informes pasar por alto este tipo de cosas vitales? Su descubierto podría costar muchas vidas. No, capitán, esa era otra área. Respondió el hombre sudando profusamente. Capitán, nos hemos ocupado de algunos monstruos en esa área pero parece que ha aparecido uno nuevo. ¿Qué equipo está cerca de ese lugar? Es el Escuadrón 4. Está bien, envíe la ubicación al Escuadrón 4 y pídales que inspeccionen minuciosamente el lugar una vez más después de solucionar el problema. Sí, capitán. El hombre finalizó la llamada y se conectó con el Escuadrón 4 mientras maldecía al escuadrón que había tomado la misión anterior y no terminó la limpieza correctamente. Espero que nadie muera, de lo contrario el capitán me culparía por mi incompetencia al actuar lo suficientemente rápido. El bosque quedó instantáneamente sumergido en un extraño silencio. Excepto el sonido de los rápidos vientos, todo el ruido dejó de existir en ese mismo momento. La luz del sol atravesó las nubes, iluminando el camino que conducía al lobo huargo. Monedas de diferentes valores junto con muchos materiales esparcidos por el lugar reflejaron los rayos hacia Direwolf dándole a Lucas una vista completa de su cuerpo. Antes de eso, Lucas parecía un simple niño. El lobo había mordido una mano humana que todavía tenía en la boca. El lobo huargo, como si conociera el estado mental de Lucas, se burló de él y escupió la mano ensangrentada al suelo y con una sonrisa, mostró sus feroces colmillos empapados en sangre como si quisiera mostrarle a Lucas su futuro. No parece tener hambre, sino que cazar le resulta bastante divertido. Jugar y acorralar a la presa parecía ser una forma de pasar el tiempo. El lobo huargo no atacó, solo miró fijamente la expresión de Lucas sin moverse y esperó en silencio como si se lo dijera. Déjame ver qué vas a hacer ahora. Fue el momento en que Lucas sintió que el mundo entero se derrumbaba sobre él.
Lucas dio un paso atrás haciendo que el lobo Wargo se estremeciera un poco. Esto le aseguró que si le daba la espalda, se abalanzaría sobre él con toda su velocidad. En la televisión había visto a expertos aconsejar a la gente que no apartara la mirada de la bestia. Incluso si tienes miedo, no dejes que el miedo se refleje en tu rostro, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Lucas sintió como si su cabeza estallara debido a la tensión. Su corazón latía con fuerza y sus nervios temblaban provocándole dolor de cabeza. Lucas intentó determinar el nivel de Direwolf pero se sentía en blanco. No pudo decir el nivel. Hasta donde él sabía por la novela, uno podía saber el nivel de un oponente con una simple mirada, pero él no podía. Tenía algo que ver con el maná, pero no era capaz de sentir el flujo de maná y energía correctamente. La sensación era similar a la de algo atrapado en su garganta incapaz de salir. Si no puedo dejar atrás al lobo Wargo, se abalanzará sobre mi espalda por detrás y me destrozará sin piedad. Hazlo, no tengo más remedio que luchar contra ello. Aunque pareció una eternidad, en realidad solo habían pasado unos segundos. Innumerables pensamientos pasaron por su mente mientras sacaba la daga del bolsillo derecho con sus manos temblorosas. GRRRRRRRRRR. El lobo Wargo dejó escapar un chillido bestial que hizo que los pájaros en los árboles volaran asustados. Luego de anunciar el inicio de la pelea, dio un paso pausado hacia adelante mientras notaba los movimientos de Lucas. Por otro lado, la luz en los ojos de Lucas se atenuó. Lucas jadeó pesadamente cuando sus ojos vacilantes chocaron contra la mirada feroz del lobo Wargo junto con el silencio agotado. El hombre sostenía una daga que parecía un juguete frente al enorme cuerpo de Direwolf que medía más de 2 metros de altura. Lucas apretó su daga y se metió las correas de la mochila en el brazo izquierdo para usarla como escudo. Lucas sabía que si cometía un error moriría hoy y se convertiría en el juguete de la bestia. El cuerpo humano es capaz de realizar muchos milagros. Incluso un ser humano normal que no tiene experiencia puede mostrar reacciones instintivas anormales ante el peligro. A lo largo de incontables años de evolución, los seres humanos han demostrado una fuerza antinatural frente a desastres y crisis que amenazan la vida, en las que el sistema de retroalimentación de emergencia junto con la descarga de adrenalina desempeñan un papel importante. Lucas podía sentir la adrenalina y la sangre bombeada más rápido por el corazón. De repente sintió una premonición. Era bastante débil, pero Lucas, cuya concentración había alcanzado un gran nivel ante una situación que amenazaba su vida, pudo captar esa sensación de desmayo. Mientras sus sentidos gritaban de peligro, todo pareció ralentizarse en sus ojos. Los gruesos músculos del lobo Wargo se hincharon y, como una flecha liberada de una cuerda estirada, su figura desapareció. Aunque los ojos de Lucas no podían seguir el ritmo de los movimientos del lobo Wargo, su percepción intensificada entró en juego en el momento más crucial de su vida. Una trayectoria virtual se dibujó en los ojos de Lucas como si supiera desde el principio lo que iba a pasar. En ese momento, Lucas giró sus piernas y saltó hacia la derecha en el lapso del momento. Sus ojos se abrieron cuando vio la pata pasar a solo unos centímetros de su cuerpo. La pata falló por poco, sin embargo, era demasiado pronto para que él fuera feliz. Un impacto contundente se transmitió por todo su cuerpo. Se sentía como si una persona corpulenta lo hubiera golpeado en el hombro. Estallido. La pata golpeó el suelo creando un leve impacto que atravesó el cuerpo de Lucas arrojándolo a 1 metro de distancia. ¡Ah! El cuerpo de Lucas rodó por el suelo a cierta distancia. Se sintió mareado pero no tuvo tiempo de descansar. Apenas se había puesto de pie cuando sus ojos se abrieron con horror. Con el hocico bien abierto, el lobo Wargo estaba justo delante de él queriendo darle un mordisco. El cuero cabelludo de Lucas se entumeció y levantó las manos hacia adelante para cubrirse por instinto. KHRRRRG. Los afilados caninos estaban profundamente incrustados en la mochila. La fibra de la mochila era bastante gruesa y la tienda de campaña plegada que contenía añadía mayor protección. Sin embargo, Lucas sintió un dolor aplastante en el codo cuando los colmillos atravesaron la mochila y casi llegaron cerca de su codo. La fuerza de la mandíbula de Direwolf fue demasiada y se escuchó un crujido. RRRR. El lobo Wargo rugió de frustración y tiró de su hocico. Lucas, que no tenía un punto de apoyo firme, fue arrastrado por el suelo como un muñeco de trapo y estuvo a punto de ser arrojado, pero su brazo que estaba dentro del lazo de las correas de los hombros frustró los planes de Direwolf de arrojar a Lucas. GRRRR. GRRRR. GRRRR.
El cuerpo de Lucas se sacudió, mareándolo. ¡Para! Lucas gritó y disparó su brazo que sostenía la daga hacia Direwolf. Sin embargo, quería apuñalar en la frente mientras su cuerpo se balanceaba y su daga estaba incrustada en la parte posterior del cuello del lobo wargo. Lucas no puso mucha fuerza y la daga rozó la gruesa piel exterior de Direwolf, que fue como un rasguño para él. La herida infligida pareció herir su orgullo. Enfurecido por una presa menor, rugió enojado y golpeó su pata. ¡Ah! Los ojos de Lucas se abrieron espontáneamente y la sangre brotó de su boca. Los colmillos de Direwolf incrustados en la mochila rasgaron la parte delantera provocando que una serie de cosas se dispersaran por el suelo. El cuerpo de Lucas salió volando independientemente de su voluntad y fue arrojado a un árbol. Chocar. El árbol golpeado por Lucas se sacudió violentamente. El dolor recorrió la espalda de Lucas haciendo temblar su visión. Lucas instintivamente se recostó mientras gemía de dolor. Fue solo un golpe, pero fue suficiente para hacer que le doliera cada parte de su cuerpo. Miró hacia abajo para ver una marca de garra en su pecho y pudo ver el esternón blanco a través de la marca del rasguño que se volvió rojo sangre muy rápidamente. Afortunadamente, el lobo wargo no lo golpeó con toda su fuerza, de lo contrario, las garras afiladas podrían haber abierto su pecho. Al final, todavía se quedó corto. No sabía si era demasiado débil o inexperto para terminar en este estado. Sin embargo, cuando notó dos ojos sangrientos de muerte mirándolo, se sintió extrañamente cómodo como si hubiera pasado por este tipo de situación innumerables veces. El sentimiento de impotencia lo frustró enormemente y la ira surgió en su corazón entumeciendo su mente. ¿Por qué tuvo que pasar por toda esta mierda? Si estaba destinada a morir hoy, ¿por qué se le dio una segunda oportunidad? Enfrentarse a un monstruo salvaje con un cuerpo enfermizamente débil y patético que ni siquiera tiene una pizca de entrenamiento es un suicidio y es de propietario original, en lugar de tomar un carruaje para ahorrar un poco de dinero, decidió arriesgar su vida. ¿Quién sabe si este bastardo murió aquí en la novela original? Las preguntas encendieron su ira y nublaron su sentido de la razón. La inmensa ira sacudió su miedo. Ya había muerto una vez y, dado que iba a morir de nuevo, ¿qué ayuda podría brindarle este sentimiento de miedo? Escutió en el suelo y puso su mano en el tronco del árbol para sostenerse. Lucas levantó la barbilla mirando directamente a los ojos del lobo terrible con una expresión oscurecida, como si el miedo que brillaba en sus ojos anteriormente fuera solo un acto. ¿Quieres matarme y comerme? Lucas se echó a reír y la bestia se preguntó si se había vuelto loco. Ven y mátame. Ya que voy a morir patéticamente, te derribaré incluso si tuviera que morderte hasta la muerte. Capítulo 9. El lobo wargo que parecía haber heredado la astucia y la naturaleza sádica del lado oscuro humano parecía bastante agradable viendo a la presa gritar salvajemente después de perder la razón. Lucas, que perdió los estribos por un momento, intentó calmarse. Nunca antes había sentido algo así. La tensión en la atmósfera era repugnante y asfixiante, pero todo esto parecía una broma a los ojos de la bestia. Esto lo enfureció. Por mucho que pensara en ello, no podía encontrar una manera de derrotar a la bestia. Del breve intercambio, pudo inferir que el lobo wargo era más fuerte que él, pero no hasta el punto de poder abrumarlo. La prueba era que podía percibir y reaccionar débilmente a su ataque, sin embargo, incluso esta bestia podía decir con una mirada que era un novato sin experiencia previa en lucha. Si no hubiera perdido de vista a la bestia cuando su cuerpo rodó hacia abajo, al menos podría haber evitado el ataque. En ese momento, Lucas recordó ciertos consejos del experto en vida silvestre que da consejos de seguridad. Nunca le des la espalda al animal al que te enfrentas, especialmente cuando te estás mirando. Incluso un momento de descuido es suficiente para que te destrocen. Lucas le estrechó la mano para deshacerse de la sensación de hormigueo y notó que había perdido la daga cerca del lobo wargo. Algunas cosas se habían caído de su mochila por el agujero delantero. Su teléfono inteligente era uno de ellos. Una vez que vio eso, se dio cuenta de que había muchas cosas alrededor del lugar que podía usar para distraer al lobo terrible. Mientras examinaba su entorno, podía sentir que sus sentidos se regresaban absurdamente agudos. Lucas sintió como si estuviera viendo un mundo incomparable al anterior. Podía sentir el soplo de los suaves vientos, el sonido de las hojas, el equilibrio de las ramas, el sonido de los latidos de su corazón, y también podía notar los músculos contraídos de las pantorrillas de los Direwolf. Sus sentidos eran lo suficientemente agudos como para notar incluso cambios mínimos en el entorno. No le tomó mucho tiempo descubrir la razón detrás de estos cambios.
Era solo que poco a poco se estaba acostumbrando a su percepción elevada y tal vez los despiertos normalmente ven el mundo así. Puede parecer una hora pero en realidad habían pasado apenas unos segundos. Naturalmente, el lobo no permitió que el hombre recuperara el aliento. Aprovechando el estado de aturdimiento de Lucas, el lobo Wargo se abalanzó sobre él a gran velocidad. Lucas reaccionó de inmediato, incluso si su mochila se había roto, la botella de acero todavía estaba allí en el bolsillo lateral de la botella de agua que sacó rápidamente. Con las fauces bien abiertas y las patas estiradas, el lobo Wargo se abalanzó sobre Lucas. Lucas giró la botella y agitó el fondo de la botella hacia el lobo Wargo que se acercaba. Fue una reacción instintiva, casi como un reflejo espinal que no necesitaba recibir una señal del cerebro. Lucas giró y balanceó su flanco izquierdo hacia donde apuntaba la pata mientras intentaba estrellar la botella en la mandíbula del lobo Wargo. Sonido metálico. Se escucha un sonido metálico cuando la botella se hundió en las profundidades de las llaves del lobo. Cuando la velocidad de los ataques contrarrestó la aceleración del direwolf, amplificó la reacción normal. Con estrépito, un pequeño grano blanquecino voló debido al choque, lo que provocó que la mandíbula del lobo Wargo se inclinara hacia un lado mientras rociaba saliva sobre la cara de Lucas. Las afiladas garras de las patas golpean el tronco del árbol, esparciendo algunas astillas de madera. Lucas retiró la botella y tocó el hocico del lobo que estaba justo delante de él. El lobo Wargo bramó de agonía mientras unas gotas de sangre goteaban de su nariz. Ya sea humano u otros animales mamíferos, la nariz es un punto débil para ambos. Hubiera sido bueno si Lucas tuviera la fuerza para derribarlo con algunos golpes, pero el lobo Wargo, cuya fuerza era incomparable a la de Lucas, simplemente inclinó la cabeza hacia un lado mientras se retorcía con un dolor y una agonía insoportables, lo que le hizo retroceder. Lucas inmediatamente aprovechó la oportunidad y corrió hacia el lugar donde había caído su daga mientras agradecía a su botella de agua por aguantar. No sabía de qué material estaba hecho, pero sobrevivió al brutal ataque con una fuerte abolladura. El direwolf era un oponente formidable y atacó a Lucas. Lucas podía sentir al lobo Wargo acercándose a él como si tuviera ojos en su espalda, lo que lo hizo avanzar lo más rápido posible. Lucas se acercó, saltó hacia adelante, reconoció la daga con un giro y la blandió. Mientras reconocía la daga, clavó su mano en el suelo y arrojó una capa de tierra hacia su espalda. La tenue nube de polvo con partículas de tierra cegó la visión del lobo terrible, suavizando su poder de ataque. Sonido metálico. La hoja de la daga y las garras del lobo chocaron y la bestia instintivamente movió su otra pata para atacar a Lucas, que bloqueó usando su botella como escudo. Encuerdo. La botella se abrió de golpe salpicando agua por todos lados. Lucas sintió que sus manos se entumecieron y apenas pudo evitar que la daga que tenía en la otra mano se le escapara de las manos. Aunque Lucas fue rechazado, no recibió un disparo como antes. El lobo Wargo saltó y volvió a cortar las garras. Lucas saltó a un lado para esquivar el ataque porque acompañado por todo el peso de su cuerpo, este ataque debió haber tenido más fuerza que antes. El lobo Wargo no le dio a Lucas un momento de descanso y movió su cuello para atacar con más atención que antes. Lucas sintió que se le secaba la garganta y que sus pulmones se apretaban para tomar más aire y complementar su cuerpo. El dolor de la carga de Wargo aún no había desaparecido y al final, tuvo que girar su cuerpo para desviar el impacto. Sintió un fuerte dolor en su brazo como si le hubieran arrancado el hueso mientras que su hombro izquierdo le dolía increíblemente haciendo pensar si su brazo izquierdo se había dislocado. Como tal, el cuerpo de Lucas tiembla, sin embargo, la luz en sus ojos en lugar de apagarse brilló intensamente mientras la voluntad de sobrevivir arde ferozmente. Las débiles expectativas de salir de la crisis comenzaron a hincharse en su corazón. Lucas retrocedió y esquivó tanto como pudo mientras intentaba atacar cuando surgió una situación. Si bien su cuerpo estaba maltratado y su ropa estaba hecha jirones, el lobo Wargo tenía pequeños rasguños en todo el cuerpo, sin embargo, las heridas eran bastante superficiales. Lucas, que respiraba con dificultad, podía sentir una sensación fría recorriendo su cuerpo. Dedujo que era el maná el que sostenía su cuerpo y reponía su fuerza. Los ojos de Direwolf que ardían con hostilidad ahora tenían una sensación de ansiedad y miedo que no se podía ocultar. Esto hizo que Lucas se preguntara si era la primera vez que luchaba contra uno despierto. También le hizo recordar ciertas noticias de humanos atacados por fieras que han salido con vida de tan peligroso encuentro y algunos incluso lograron matarlos.
Demuestra que incluso las bestias salvajes pueden ser derrotadas por humanos sin ninguna experiencia previa y Lucas, que había estado involucrado en una guerra tirada, podía sentir que aumentaban las posibilidades de salir de la crisis. El lobo wargo era un tipo inteligente ya que el impulso de Lucas había sido barrido por la lesión, no había razón para que no aprovechara la situación. Entonces, en lugar de realizar ataques mortales, intentó agotarlo y luego sucumbió lentamente a la muerte. Para ello, Lucas era como una anguila resbaladiza que logró escaparse de sus manos en el último momento. Lucas reconoció restos que podrían ayudar a defenderse y se los arrojó a Direwolf. Al darse la vuelta, también encontró una bayoneta rota que arrojó al lobo, pero lamentablemente rebotó al entrar en contacto. El lobo wargo estrelló sus patas traseras contra el suelo y su cuerpo se disparó hacia Lucas con una velocidad aterradora. Lucas dejó de intentar contraatacar y se arrojó lejos. El cuerpo de Lucas rodó por el suelo y luego, en preparación para el posterior ataque del lobo wargo, se levantó nuevamente rápidamente. El lobo wargo cargó de nuevo y Lucas volvió a rodar por el suelo como si fuera una elección inevitable. Lucas se levantó apresuradamente y sin demora pisoteó el suelo y su cuerpo salió disparado hacia atrás. Se desliza por el suelo unos metros, evitando otro golpe mortal del Direwolf. Mientras se deslizaba, recogió una pequeña piedra que se le quedó en las manos y se la arrojó a Direwolf. Golpeó justo debajo del ojo y algo de suciedad entró en él, lo que provocó que derramara unas gotas de lágrimas. Lucas, que se deslizó contra el suelo, sintió algo blando y unas sustancias blandas debajo de él que le hicieron saltar de inmediato. Su expresión se distorsionó y casi vomitó. Vio intestinos y ciertos órganos humanos apretados en el suelo. Rodando y escapando del Direwolf, había llegado al lugar donde se encontraba inicialmente el Direwolf. El claro donde el lobo wargo había mordido los 3 cadáveres. Los cadáveres mutilados se habían esparcido por la zona y Lucas había visto 2 cadáveres detrás del árbol a unos metros de distancia. Los ojos de Lucas se movieron alrededor y vio trozos de ropa, algunas monedas de bronce destrozadas, cajas y muchas cosas que podrían haber sido llevadas por los humanos asesinados por el lobo wargo. Lucas estaba a punto de apartar la mirada cuando sus ojos vieron una vieja y polvorienta pistola de chispa tirada en un charco de sangre sostenido por una muñeca rota. Lucas estaba disgustado con una vista tan sangrienta que le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Aunque era nauseabundo, la vista era más que suficiente para echar más leña al fuego de su vida. Puede que las armas de fuego no sean efectivas contra monstruos y bestias, pero seguramente aumentarán sus posibilidades de supervivencia. La mayoría de los plebeyos que se aventuraron solos en la naturaleza utilizan armas de fuego para defenderse de los peligros. Maldita sea, ¿por qué no lo noté cuando estaba mirando aquí antes? Lucas sin tiempo perder se abalanzó hacia el arma de fuego mientras rezaba interiormente. Espero que no esté vacío y cargado de balas. Capítulo 10. Las garras del Direwolf que se acercaban a él golpearon el suelo y el juego del gato y el ratón continuaron por un rato. Lucas hizo un esfuerzo por tomar represalias levantando su daga pero no pudo reunir fuerzas mientras rodaba por el suelo. El lobo wargo también se estaba acostumbrando a sus trucos parciales y dio un paso atrás incluso antes de que Lucas pudiera blandir su daga. Como tal, se producen varios enfrentamientos como este. Unas cuantas veces, rodó por el suelo para evitar al lobo y unas cuantas veces levantó su daga para atacar o bloquear sus patas, pero a diferencia de él, el lobo pareció entrar en pánico al principio. Al igual que un cazador que llegó a su presa, el lobo wargo condujo a Lucas por todos lados sin piedad. Sin embargo, muy pronto empezó a ponerse ansioso. Había matado a varios humanos que luchaban desesperadamente por sobrevivir, pero todos tenían un final que es, morir siendo desgarrado con garras y convirtiéndose en un juguete. Pero por primera vez, conoció a un humano tan resistente como él que se aferró desesperadamente a cada gota que pudo encontrar para sobrevivir. No importa cuánto lo intentara, el humano escaparía lentamente de sus afiladas garras en el último momento. No solo eso, este siniestro humano incluso jugó sucio arrojándose tierra en el ojo. Grrrrrrrrr. Con un grito bestial lleno de inmensa frustración e ira, su cuerpo se disparó hacia Lucas que estaba rodando locamente. Sin embargo, Lucas no se movía sin ningún plan. Lenta y constantemente mientras dirigía la atención del lobo hacia él, se acercó a la muñeca que sostenía el arma de fuego. La emoción de la caza se apoderó de la mente de la bestia. Fue intuitivo para él matar a la presa lo más rápido posible y jugar con el cadáver.
La bestia sabía que en el momento en que le diera un fuerte golpe, sería la muerte de ese hombre después, de lo cual podría masticarlo y despedazarlo y esparcir los pedazos de su cuerpo, para atrapar a otra presa como él con la que jugar y así se sintiera que había aparecido su oportunidad de ganar. Rodando y deslizándose, Lucas extendió las manos y finalmente atrapó la pistola de chispa. La oreja del lobo terrible se animó al ver un juguete nuevo en las manos de la presa. Preguntándose qué era, corrió hacia él. Simplemente muere, amenaza, escupió Lucas y deslizó su dedo hacia el gatillo. En lugar de esquivarlo, arrojó su cuerpo hacia el lobo huargo. Girando su cuerpo, se desplomó en el suelo en el mismo momento en que el lobo huargo saltó para deslizarse debajo del lobo en caso de que no pudiera disparar correctamente. Lucas se deslizó hacia atrás y, apuntando a la cabeza, presionó el gatillo. Estallido. El humo se expandió y, a gran velocidad, la bala se lanzó hacia el lobo terrible. El brazo de Lucas se sacudió hacia atrás debido a la fuerza de reacción del disparo, lo que provocó que el objetivo cambiara y la bala impactara en el lado dorsal del lobo. Apareció una mancha de color rojo oscuro de la que brotó sangre, lo que provocó que el lobo huargo dejara escapar un gemido doloroso y cayera al suelo y se frotara la espalda. Lucas, quien esquivó al lobo huargo numerosas veces, había notado antes 2 puntos de color rojo oscuro en la parte trasera. La herida es similar a 2 manchas rojas secas que he visto en la espalda, lo que significa que son heridas debidas a esta pistola. El corazón de Lucas dio un vuelco al descubrir que la pistola podría no ser suficiente para matar a este tipo. Las armas de fuego no son populares aquí porque no eran suficientes para matar monstruos y, en un nivel superior, incluso se podían esquivar las balas. Aunque uno puede correr el riesgo de usar armas contra niveles inferiores, los monstruos y bestias generalmente tienen una capa exterior resistente que bloquea gran parte del daño. Entonces la gente usa principalmente maná y aura para afilar sus armas y matar al monstruo. Recuerdo haber leído en alguna parte que las pistolas de chispa tienen 5 disparos. No sé si esto se aplica aquí, pero con 2 heridas en la espalda anteriormente y una mía, significa que tengo 2 aquí si la otra parte no falló antes de morir. GRRRRRRRRR. GRRRRRR. Desafortunadamente, el lobo huargo no le dio tiempo para calcular correctamente cuando el lobo huargo atacó de nuevo. Lucas sacudió la cabeza y levantó su arma apuntando al lugar en el hocico y apretó el gatillo nuevamente mientras rezaba en su corazón para que la bala impactara. Sin embargo, ¿cómo puede un novato que ni siquiera había empuñado un arma antes lograr tal hazaña después de disparar una vez? No tenía experiencia ni era un genio que desafiara el cielo en términos de tiro. El retroceso del disparo empujó su mano hacia atrás nuevamente y Direwolf reaccionó instantáneamente causando que la bala fallara por completo. Lucas se sobresaltó y trató de volver a adoptar la postura adecuada antes de apretar el gatillo nuevamente, pero esto permitió que el lobo huargo cargara. Su cuerpo, que había reaccionado bastante bien en los últimos momentos de los ataques anteriores, no lo hizo esta vez porque estaba exhausto y había perdido el equilibrio por el retroceso del disparo. Estallido. Con un golpe, atravesó el cielo. El impulso llevado por el cuerpo del lobo gigante junto con la aceleración fue enorme y Lucas sintió que sus huesos eran aplastados al ser golpeado directamente por un cuerpo tan enorme. El lobo huargo no se olvidó de mover sus patas en el último momento y las afiladas garras arrancaron la carne de su hombro derecho dejando al descubierto el omóplato blanquecino que pronto se tiñó de sangre. Dejando atrás un rastro de sangre, el cuerpo de Lucas se deslizó contra el suelo y golpeó una roca rocosa que sobresalía causando que una capa de polvo y escombros se extendiera. La daga y la pistola que estuvo empuñada hasta el final parecían miserables. La sangre goteó y pintó la mitad derecha del cuerpo. La respiración del hombre comenzó a disminuir débilmente y su corazón lentamente se apagó mostrando el suspiro de su muerte inminente. Incluso si no muere ahora, si lo dejan así moriría por pérdida de sangre. El lobo huargo inclinó la cabeza preguntándose si había ganado después de una lucha tan frágil. La bestia fue cautelosa y lo observó por un momento y luego se acercó admirando el cadáver. Sus ojos brillaron de éxtasis y dejó escapar un pequeño gruñido de felicidad mientras miraba a la presa cazada. Más que eso, estaba feliz de que la presa no fuera un ser normal y contuviera una rica fuente de nutrientes de maná que le permitiría avanzar y fortalecerse después de ser consumida. La bestia abrió mucho su mandíbula y sus grandes y afilados colmillos sobresalientes quedaron expuestos mientras se encontraba justo frente al humano.
Mientras la sombra del lobo cubría al chico con el que había luchado anteriormente, sus ojos brillaron de felicidad. El lobo bajó la guardia, creyéndose vencedor. Los grandes colmillos del lobo estaban a solo unos centímetros de la cara del niño y su cálido aliento rozó el rostro de Lucas acariciando su cabello. Fue justo en ese momento, Shii. Escuchó un objeto afilado atravesándolo, y lo siguió una repentina avalancha de dolor rápido. Los ojos del lobo terrible se abrieron cuando la daga corta en el brazo izquierdo del hombre apuñaló justo debajo de la garganta, causando que su cabeza se sacudiera debido al asalto del dolor desgarrador de la piel. Al darse cuenta de la negligencia del lobo terrible, el ataque furtivo de Lucas tuvo éxito y su daga atravesó profundamente la región del cuello cerca de la garganta, donde la piel no era dura en comparación con otras partes. Los movimientos del lobo cesaron por un momento y sus ojos vacíos, aturdidos y ensangrentados miraron al humano y luego a la espada que lo atravesó alternativamente. El lobo terrible estaba demasiado conmocionado para reaccionar ante la repentina afluencia de dolor. Lucas aprovechó esta oportunidad para alejarse de las fauces y patas del lobo. Inclinándose hacia abajo, empujó la daga con más fuerza. ¿Olvidaste que prometí traerte conmigo? Cuando la daga se hundió un poco más en el cuello del lobo, la sangre comenzó a brotar como una fuente. Intentó cortar sus garras pero debido al dolor, su visión se volvió borrosa momentáneamente y los ataques fueron lentos. Lucas tambaleó su cuerpo de un lado a otro esquivando los ataques debilitados. Sabiendo que esto no era suficiente, Lucas saltó hacia arriba como un rayo asustando al lobo. Antes de que el lobo vargo pudiera reaccionar, Lucas colocó la pistola en su oreja erguida y con su brazo derecho ensangrentado vació la última bala de la pistola. ¡Bam! Chispas salieron de la pistola seguidas de un fuerte sonido. Un dolor agudo atravesó desde su puño hasta su hombro causando que su omóplato se rompiera debido al retroceso. Ya estaba a punto de perder la sensación de su brazo, por lo que no pudo soportar el retroceso. El crujido de los huesos resonó y la pistola voló hacia atrás cuando Lucas perdió el agarre. Estallido. La oreja izquierda del lobo vargo estalló en pedazos provocando que la sangre salpicara la cara de Lucas. La bala que había sido disparada a quemarropa se hundió profundamente en el cráneo, lo que provocó que el lobo vargo saltara hacia atrás en agonía. La sangre brotó como un chorro de agua y luego la bestia aulló con fuerza. Era una voz que resonó por todo el bosque. «Ah, mi brazo, duele muchísimo». Lucas gimió de dolor y escupió. Excepto por el dolor, no podía sentir ninguna sensación en su derecha. Al ver al lobo vargo rodar en profunda agonía y miseria, supo que ese era el momento de la venganza. Arrastrando su cuerpo exhausto, levantó la daga y saltó sobre la bestia por detrás. Colocándose sobre su enorme espalda, apuñaló su daga, luego la sacó y apuñaló de nuevo. ¡Guau! 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 Haciendo oídos sordos a las súplicas de la bestia, continuó cavando agujeros en el cuerpo del lobo terrible, provocando que chillara cada vez más fuerte. Por un momento, a excepción de los gritos desgarradores y gritos de una bestia moribunda junto con el profundo gruñido del humano, todos los demás ruidos cesaron. Lo escuchaste en el estanque de novelas.